Sin embargo, irían a la Alianza Asiática con identidades legales. Después de despedir a su Feng, Tang Sen regresó al almacén proporcionado por el viejo Leonard y comenzó a mover los materiales una y otra vez. Debido a que esta vez había comprado demasiados materiales, le tomó mucho tiempo terminar de moverlos. La cueva de la montaña detrás de la ciudad sagrada del dragón ya estaba llena hasta el borde. Cuando Tang Sen vio esto, no tuvo más remedio que ordenar a sus hombres que continuaran cavando la cueva de la montaña. Afortunadamente, el pico de esta montaña era extremadamente grande, por lo que no tuvo que preocuparse por cavar a través de él. El vehículo todoterreno que Tang Sen necesitaba ya había sido producido bajo las órdenes del viejo Leonide. La carrocería estaba soldada con tubos y placas de acero. Era poderoso, simple y duradero. Estaba lleno de un fuerte estilo baldío. Al mismo tiempo, también se produjeron los vehículos de transporte militar que se utilizaron para transportar a los soldados. Eran una especie de carro plano de varias ruedas que se podía desmontar y montar. Podían ser conducidos por vehículos de motor y cada vehículo podía transportar 50 soldados. Debido a las instrucciones especiales de Tang Sen, estos vehículos podrían almacenarse en el espacio de almacenamiento. Por lo tanto, fueron transportados por Tang Sen y colocados en la enorme arena frente a la ciudad sagrada del dragón para que Tai Sen y los demás los usaran. Al mirar el vehículo todoterreno ligero con las ametralladoras pesadas fijadas, Tai Sen fue el primero en saltar sobre él y comenzó a jugar con él con entusiasmo. Qianlong, por otro lado, ordenó a un grupo de hombres que ensamblaran el vehículo de transporte militar. El vagón plano abierto estaba lleno de filas de asientos de metal y había barandillas a los lados, lo que permitía subir y saltar fácilmente. El vehículo de delante que se encargaba de tirar también era un vehículo modificado. Parecía bajo y corriente, pero su poder era fuerte. Incluso levantar 20 toneladas de carga fue extremadamente fácil. Sin mencionar que incluso si este vehículo de transporte militar estuviera lleno de soldados, su peso no alcanzaría ni las 10 toneladas. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 121. Capítulo 121, el árbol madre y la batalla unilateral. Traductor, 549-690339. El transporte ya estaba listo y los combatientes de la ciudad sagrada del dragón también estaban listos. Solo necesitaban esperar a la mañana siguiente para cargar hacia la guarida de los hombres sabuesos. Después de que Tang Sen vio que no tenía nada que hacer aquí, se dio la vuelta y se dirigió a la cueva de la montaña trasera. Sacó los diversos materiales que había preparado para vender en la plataforma comercial de piedra angular y les puso precio uno por uno. Tang Sen solo se dio la vuelta y se fue satisfecho después de que toda la casa se llenó con todo tipo de suministros. Después de este ajetreado periodo de tiempo, volvería a comprobarlo para determinar exactamente qué tipo de bienes tenían mercado en el otro mundo. Después de que Tang Sen tuvo algo de tiempo libre, regresó a su habitación y se sentó en una silla grande y cómoda. Sacó un libro con hojas verdes del espacio y comenzó a leerlo lentamente. Los libros de hojas verdes que dejó la raza de los espíritus de los árboles eran ricos en contenido, y Tang Sen a menudo se inspiraba cuando los leía. Cuanto más entendía el clan de los espíritus del árbol, más admiraba Tang Sen la fuerza del árbol madre. Si pudiera hacer un buen uso del poder del árbol madre, definitivamente llevaría la fuerza de la ciudad del dragón sagrado a otro nivel. Los libros que estaba leyendo ahora trataban sobre el cultivo del árbol madre. A diferencia del Louchen ordinario, el Louchen construido por el árbol madre estaba vivo. Si el método de cultivo no fuera el correcto, podría incluso provocar la muerte del árbol madre y entonces el Louchen ya no existiría. Según la experiencia de la tribu de los espíritus de los árboles, había dos formas de cultivar un árbol madre. El primero fue el método utilizado por la tribu de los espíritus de los árboles. Regaron el árbol madre con agua de manantial llamada manantial lunar, luego oraron por la mañana y por la tarde para comunicarse con el árbol madre. El árbol madre cultivado de esta manera emitiría el aura natural que le gustaba a la tribu de los espíritus del árbol, haciendo que los miembros de la tribu de los espíritus del árbol que vivían en el árbol madre sintieran como si estuvieran bañándose en el viento primaveral en todo momento. Aparte de eso, había otra forma de cultivar un árbol madre, que era regarlo con sangre, usar los cadáveres de los monstruos como fertilizante y luego rezar por la mañana y por la noche. El árbol madre que se cultivaba de esta manera le daría a la tribu de los espíritus del árbol una sensación de opresión, haciéndoles imposible vivir normalmente bajo el árbol madre. Por lo tanto, este método de cultivo nunca había sido utilizado por la tribu de los espíritus del árbol. Además, el árbol madre que se cultivó mediante diferentes métodos poseería poderes completamente diferentes.
Uno era natural y pacífico, mientras que el otro era violento y explosivo. A Tang Sen no le importaba la supuesta sensación de opresión de la que hablaban los miembros del clan de los espíritus de los árboles. Solo sabía que el segundo método era el más adecuado para él. Esto se debía a que no faltaban carne y sangre de monstruos en el desierto sin fin. Si era necesario, a Tang Sen no le importaba limpiar a los monstruos cercanos para recolectar suficiente fertilizante para el árbol madre. Después de pensar en esto, Tang Sen dejó el libro de hojas verdes que tenía en la mano y caminó lentamente hacia el techo. Buscaba un lugar adecuado para el árbol madre que estaba a punto de cultivar. Al final, su mirada se detuvo en un rincón del valle. Después de observarlo durante mucho tiempo, asintió con satisfacción. Temprano a la mañana siguiente, todas las personas que participaron en la batalla ya se habían reunido. Tang Sen estaba sentado en un vehículo todoterreno ligero equipado con una ametralladora pesada. Bajo la mirada de los residentes de Holy Dragon City y los Wanderers que participaron en la construcción, agitó la mano y les ordenó que partieran. El rugido del motor resonó en el valle mientras el convoy salía corriendo del valle en sucesión. Debido a que los vehículos traídos por Tang Sen eran fáciles de operar, los soldados que ya tenían un poco de experiencia en conducción pudieron operarlos con mucha facilidad. 5 vehículos todoterreno ligeros despejaron el camino, seguidos por un vehículo de transporte militar. El vehículo estaba lleno de soldados de Holy Dragon City completamente armados. Aplastaron la hierba esparcida en la llanura de grava, luciendo muy imponentes. De vez en cuando, aparecían monstruos en el camino. Cada vez que esto sucedía, se oía el sonido nítido de los disparos. Fueron los cultivadores de Holy Dragon City quienes acababan de asumir el papel de ametralladores. Confiando en su fuerte velocidad de reacción y control de sus cuerpos, estos cultivadores que solo habían estado usando ametralladoras pesadas durante unos días pudieron disparar con precisión y destrozar a los monstruos en pedazos de diferentes tamaños. El aterrador poder destructivo de estas armas de fuego dejó a todos sin palabras. Al mirar al monstruo que parecía incapaz de resistir un solo golpe de la ametralladora pesada, todos los soldados en los vehículos de transporte miraron al artillero con ojos envidiosos, con la esperanza de reemplazarlo con ellos mismos. El sonido del rugido del vehículo podría llegar muy lejos en el desierto. Por lo tanto, antes de que el grupo de Tang Sen se acercara al nido de los hombres cabeza de perro, ya habían alertado a los hombres cabeza de perro. En ese momento, ya habían comenzado a reunirse mientras gritaban y discutían. Estaban preparados para resistir a los enemigos que pudieran aparecer. Desde que Tang Sen causó un alboroto en la ceremonia de sacrificio de la torre de la gente con cabeza de perro y envió a cientos de guerreros con cabeza de perro detrás de él, la gente con cabeza de perro siempre había estado alerta, temiendo que Tang Sen causara otro alboroto. Debido a que Tang Sen había robado el cerebro de la construcción de la ciudad, Pearl, el líder del clan con cabeza de perro no tuvo más remedio que enviar a sus subordinados de regreso a su familia y pedir prestado algunas perlas cerebrales y expertos a su padre para uso de emergencia. Sin embargo, cada vez que recordaba las extrañas palabras que sus hermanos habían dicho para burlarse de él por su incompetencia, el líder del clan con cabeza de perro se enfurecía. Esto también hizo que odiara a muerte a Tang Sen en su corazón y estaba ansioso por tragar su carne y sangre. Un sentry acababa de informar que se escuchó un sonido extraño a lo lejos, como si algo se acercara. Esta alarma hizo que el corazón del patriarca Kobold diera un vuelco. Tenía una vaga premonición de que probablemente sería el mismo bastardo de la última vez. Ya contraté a un experto para que se ocupe de usted. Ya que estás aquí, no pienses en escapar tan fácilmente. El patriarca con cabeza de perro apretó los dientes y pensó con odio en su corazón. Los ruidos retumbantes desde la distancia se hicieron cada vez más fuertes. Pronto, el patriarca Kobold vio la situación de las personas que habían venido. De hecho, eran los malditos humanos. Sin embargo, todos estaban sentados en vehículos extraños y todos estaban completamente armados. Obviamente estaban aquí para iniciar una guerra. La gente con cabeza de perro no tenía miedo. Matarían cruelmente a sus enemigos y devorarían su carne y sangre. Guerreros del clan Kobold, el enemigo ha llegado. Nunca les permitiremos hacer lo que quieran aquí, especialmente cuando el enemigo es un humano humilde. Ahora, levanten sus lanzas y peleen conmigo. El líder de la gente con cabeza de perro dejó escapar un rugido, que fue seguido inmediatamente por las respuestas de innumerables personas con cabeza de perro. Sus rugidos sacudieron el cielo. Agitaron las lanzas cortas en sus manos y enseñaron los dientes. Miraron al grupo de humanos frente a ellos con ojos feroces. Al imaginar la escena en la que devoraban su carne y sangre después de la victoria, no pudieron evitar babear. Tang Sen, que estaba en el lado opuesto, miró fríamente al grupo de personas con cabeza de perro. Una sonrisa desdeñosa apareció en la comisura de su boca.
Cuando la distancia entre los dos lados era inferior a 200 metros, Tang Sen les informó que detuvieran el coche. Poco después, las bocas de 5 ametralladoras pesadas ya apuntaban a las personas con cabeza de perro reunidas. Los soldados saltaron rápidamente de los vagones de transporte y ocuparon sus posiciones según su entrenamiento habitual. Todos desenvainaron sus espadas y esperaron la orden de cargar. Sin tonterías, Tang Sen dio directamente la orden de disparar. Papá, 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 papá. El rugido de la ametralladora pesada de repente sonó como la guadaña de la parca, comenzando a cosechar la carne y la sangre de los vivos. Los kobolds del lado opuesto inmediatamente cayeron al suelo en masa como arroz arrastrado por el viento. Sangre y carne salpicadas por todas partes. El poder de la ametralladora pesada se mostró perfectamente en este momento. Ante las fatales balas de alta velocidad, el cuerpo del hombre con cabeza de perro fue destrozado continuamente y cayó al suelo con un grito miserable. Todos los kobolds quedaron atónitos por este método de matanza altamente eficiente. Fueron tomados por sorpresa al ver a sus camaradas caer al suelo y morir en grandes cantidades. Querían atacar y salvarlos, pero no tenían ninguna posibilidad porque las balas destrozarían sus cuerpos en el siguiente segundo. Los guardias del patriarca kobold rugieron y formaron un muro defensivo con sus cuerpos, bloqueando las balas que dispararon al patriarca kobold. Antes de morir, rugieron fuerte y pidieron a sus compañeros que protegieran al patriarca kobold y evacuaran. El jefe kobold casi vomitó sangre. Vio cómo mataban a su propia gente. Los guerreros organizaron algunas cargas, pero solo lograron avanzar una docena de metros antes de caer al suelo. En un abrir y cerrar de ojos, más de la mitad de los miembros de su clan habían caído. El resto no fue mejor, ya que casi se habían asustado. Retiro. Retiro. El corazón del patriarca kobold estaba sangrando, pero no tuvo más remedio que dar la orden de retirarse. Si continuaba dudando, todo su clan sería realmente exterminado. Raza humana, no puedo vivir bajo el mismo cielo que tú. De ahora en adelante, si vuelvo a ver a algún humano, definitivamente lo capturaré y lo desollaré vivo para desahogar el odio en mi corazón. El jefe kobold, que estaba siendo protegido por sus guardias, hizo un voto de muerte en su corazón. Fue una pena que el patriarca kobold no supiera que Tang Sen no planeaba dejar que ni un solo kobold se fuera hoy. Además, era la figura central del clan kobold. Incluso si lo persiguiera hasta el fin del mundo, Tang Sen nunca lo dejaría ir. Al ver que las personas con cabeza de perro comenzaron a huir en todas direcciones bajo las órdenes del líder del clan, Tang Sen inmediatamente indicó a los 5 vehículos todoterreno que se separaran y los persiguieran. Al mismo tiempo, ordenó a los soldados detrás de él que cargaran. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 122. Capítulo 122, el Santo Maestro y el Rengar con armadura pesada. Traductor, 549-690339. Matar. Los 50 soldados de Holy Dragon City, que habían estado impacientes durante mucho tiempo, gritaron de inmediato. Eran como flechas que salían del arco cuando se abalanzaban sobre los kobolds. Como si estuvieran cortando melones y verduras, cortaron a los kobolds que corrían frenéticamente. Al mismo tiempo, también había guerreros que seguían sacando granadas de sus cinturas, quitándolos seguros y arrojándolas a los kobolds en la distancia. Las explosiones sonaron una tras otra, e innumerables cadáveres de kobold destrozados quedaron esparcidos por el suelo bajo el impacto de las corrientes de aire y la metralla. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de kobolds habían perdido la vida. Antes de que los hombres cabeza de perro pudieran recuperarse de la ensordecedora explosión, Tyson y los demás apretaron el gatillo nuevamente. El torrente metálico de las ametralladoras pesadas comenzó a causar estragos nuevamente. A pesar de que su precisión de tiro era muy baja, muchos hombres cabeza de perro cayeron al suelo. Los hombres cabeza de perro que tuvieron la suerte de sobrevivir se sintieron tristes al ver esto. Tang Sen no participó en el asesinato. En cambio, observó fríamente la situación de la gente con cabeza de perro. Muy rápidamente, sus ojos se enfocaron. Esto se debió a que había descubierto a una extraordinaria persona con cabeza de perro en el caótico campo de batalla. La apariencia de este tipo era completamente diferente a la de un hombre común y corriente. Llevaba una túnica muy hermosa y una diadema morada en su delgada cabeza. En sus manos secas sostenía un bastón de un material desconocido. Se emitieron puntos de luz roja desde la superficie del bastón. Una palabra apareció inmediatamente en la mente de Tang Sen cuando vio la apariencia y el atuendo del hombre con cabeza de perro. Ese era un santo maestro. El corazón de Tang Sen tembló cuando pensó que el hombre con cabeza de perro probablemente sería un maestro santo.
Se dijo a sí mismo que primero tenía que deshacerse de este tipo. Aunque Tang Sen nunca había conocido a un verdadero maestro santo, ni había visto el llamado arte divino, tenía una suposición preliminar sobre la posible forma del arte divino después de que los cultivadores de Black Rock City confundieran su habilidad con el arte divino. A juzgar por el aura del hombre con cabeza de perro, debería ser un cultivador de grado 1 o un maestro sagrado de grado 1. Debido a su miedo al arte divino, Tang Sen no eligió precipitadamente participar en un combate cuerpo a cuerpo a pesar de que el cultivo de la otra parte era muy bajo. En cambio, decidió disparar. Tang Sen rápidamente sacó un rifle de francotirador de gran calibre de su espacio de almacenamiento y se tumbó en el suelo. Colocó al santo maestro con cabeza de perro en el campo de visión de la mira y esperó a que el super asistente de tiro fijara el objetivo antes de apretar el gatillo con decisión. En el momento en que la bala de Tang Sen salió disparada, el chamán con cabeza de perro miró en su dirección como si se hubiera dado cuenta. Inmediatamente después, una fina película que parecía una onda apareció frente al chamán con cabeza de perro, protegiéndolo como una barrera. Chang'an observó con los ojos bien abiertos cómo la poderosa bala del rifle de francotirador era bloqueada por la delgada barrera que parecía una película. Después de lo cual, desapareció misteriosamente, como si se hubiera derretido. ¿Cómo es esto posible? Tang Sen estaba extremadamente conmocionado en su corazón. Una bala perforadora que podría penetrar fácilmente una placa de acero en realidad no pudo penetrar la delgada capa de agua en este momento. Esta fue la primera vez que fue derrotado por un arma de fuego después de venir a este mundo. Además, era un poderoso rifle de francotirador pesado. No creo que un rifle de francotirador no pueda matarte. Incluso si eres un caparazón de super tortuga, voy a hacerte un agujero. Tang Sen tomó una decisión. El rifle de francotirador que tenía en la mano disparaba continuamente como un rifle automático. El gran retroceso hizo que le doliera el hombro y accidentalmente falló un par de veces. Sin embargo, sus esfuerzos finalmente dieron sus frutos. Cuando la tercera bala alcanzó la membrana de agua que había estado destellando sin parar se hizo añicos por completo. Esto hizo que el maestro Kobold Holly pareciera aterrorizado y se volviera para escapar. Tang Sen se llenó de alegría cuando vio esto y volvió a apretar el gatillo. La última bala en el cargador del rifle de francotirador salió zumbando y golpeó el pecho del santo maestro con cabeza de perro. La bala dejó un enorme agujero en el cuerpo del santo maestro con cabeza de perro. Su piel y carne fueron destrozadas y sus órganos internos quedaron destrozados. El santo maestro con cabeza de perro abrió y cerró la boca con gran dificultad, pero al final, aún así bajó la cabeza y miró su pecho hueco antes de caer al suelo de mala gana. Tang Sen se levantó y reemplazó el cargador vacío. Cuando se volvió para mirar a Tai Seng y los demás, se dio cuenta de que todavía estaban persiguiendo a la gente con cabeza de perro. Los soldados de la ciudad del dragón sagrado con la moral alta rodeaban a los peces que habían escapado de la red. Cuando veían a las personas con cabeza de perro que no estaban completamente muertas, también subían y les daban una puñalada. Por lo que parece la situación, aniquilar a este grupo de hombres a huesos ya no era un problema. Justo cuando Tang Sen estaba pensando esto en su corazón, de repente escuchó un rugido furioso proveniente de las cercanías de la guarida de la gente con cabeza de perro. Poco después, vio a una persona con cabeza de perro y cabeza de león blandiendo una gran espada y vistiendo una armadura pesada mientras se precipitaba. La pesada armadura del hombre con cabeza de perro parecía pesar al menos 10 libras, pero era como si llevara una camisa de algodón y su carrera y salto no se vieron afectados en absoluto. Al ver la velocidad de carga del hombre león con cabeza de perro, así como el cultivo de nivel 3 que reveló, Tang Sen inmediatamente le gritó al artillero, todos ustedes, disparen a ese rengar. Lánzale tus granadas también. Y NBSP, Tai Seng y los demás también vieron a este tipo imponente. Debido a su altura de 1,9 metros, era extremadamente llamativo entre la gente baja con cabeza de perro. Junto con su pesada armadura, parecía extremadamente intimidante. Con la llegada de un enemigo poderoso, Tai Seng y los demás no dudaron. Justo cuando las palabras de Tang Sen cayeron, una ola de potencia de fuego cubrió el camino del hombre león con cabeza de perro. El hombre león con cabeza de perro esquivó ágilmente la mayoría de las balas, mientras que algunas fueron bloqueadas por su armadura demoníaca y perdieron su poder. Tyson y los demás gastaron todas sus balas, pero solo unas pocas alcanzaron el cuerpo de león con cabeza de perro. Aunque estaba sangrando, no pudo detener la carga de león con cabeza de perro. Tang Sen miró desde un lado con miedo. La espada corta de color púrpura que tenía en la mano ya había sido desenvainada. Una vez que la situación cambiara, atacaría y mataría a este hombre con cabeza de perro león. Al mismo tiempo, estaba observando atentamente al hombre león doguead. Vagamente notó que su cuerpo estaba cubierto por una capa de luz blanca.
Sin embargo, a medida que el hombre león Dogeat continuaba siendo atacado, la luz blanca se hacía cada vez más débil. Al ver esto, un pensamiento pasó por la mente de Tang Sen. Inmediatamente le gritó a Tai Seng, no lo dudes, mátalo a golpes. Ir. Tai Seng y los demás rugieron e inmediatamente agotaron todas las municiones restantes. El efecto de este ataque fue obvio. El hombre león Dogeat ya había recibido más de 10 disparos y ahora estaba cubierto de sangre como un dios de la guerra. En este momento, el hombre león con cabeza de perro ya había cargado frente a Tai Seng y los demás. Con un fuerte rugido, blandió su espada hacia un guerrero de Holy Dragon City. Ese guerrero bloqueó con su espada, pero fue enviado a volar por una fuerza enorme. Escupió sangre y cayó al suelo. Estás cortejando a la muerte. Los ojos de Tai Seng se abrieron cuando tiró la ametralladora pesada que tenía en la mano y cargó hacia adelante con su sable. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba enfrascado en una batalla con el león con cabeza de perro. Cuando Tang Sen vio que muchos soldados habían detenido su persecución y estaban vigilando a un lado para ver la batalla, inmediatamente gritó, ¿qué diablos están mirando? Carga y mata a todas las personas con cabeza de perro. Al ver la ira de Tang Sen, los soldados de la ciudad del dragón sagrado estaban tan asustados que encogieron el cuello. Inmediatamente blandieron sus armas y se abalanzaron hacia el nido de las personas con cabeza de perro con intenciones asesinas. Al ver cómo Tai Seng y el perro león gravemente herido estaban igualmente igualados, Qianlong no pudo evitar burlarse con frialdad. Sacó su arco y disparó una flecha al hombre león Dogeat, pero no esperaba que atravesara el espacio entre la armadura de las piernas del hombre león Dogeat. El león con cabeza de perro gimió y se arrodilló en el suelo. Después de mirar a Qianlong, el despreciable atacante furtivo, con sus ojos como campanas, cerró los ojos como si hubiera aceptado su destino. Entonces, el sable de Tai Seng pasó zumbando y la cabeza del tamaño de una palangana del hombre con cabeza de perro león rodó por el suelo, luciendo extremadamente feroz. Este hombre Lion Dogeat es definitivamente un experto máximo de nivel 3. Si no fuera por mis lesiones anteriores, no habría sido rival para él en absoluto. No había odio en los ojos de Tai Seng mientras miraba el cadáver del león con cabeza de perro. En cambio, había un rastro de respeto. Tang Sen asintió suavemente con la cabeza cuando escuchó esto. Usó un tono lento y dijo, el odio entre nuestra humanidad y los no humanos nunca podrá resolverse pacíficamente. Por lo tanto, el resultado final de la guerra siempre será la caída de un bando. No importa si el comportamiento del otro lado es digno de nuestro respeto o no, mientras estén en el lado opuesto del ascenso de la humanidad, serán nuestro enemigo común. Tai Seng agitó la espada de batalla en su mano y casualmente mató a un hombre con cabeza de perro herido antes de mirar a Tang Sen y asentir en silencio. En ese momento, la batalla estaba llegando a su fin. Las personas con cabeza de perro que resistieron en el último momento fueron asesinadas y sus cadáveres quedaron esparcidos por todo el campo. El hedor a sangre flotó por el campo de batalla y no se disipó durante mucho tiempo. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 123. Capítulo 123, Victoria sobre el santuario de la raza dorada parpadeante 1. Traductor, 549-690339. Los pies de Tang Sen pisaron el suelo cubierto de sangre y carne picada. Sus botas de cuero estaban constantemente envueltas en barro. Caminó lentamente hacia el frente del patriarca con cabeza de perro y lo evaluó sin decir una palabra. El cuerpo del jefe kobold estaba cubierto de heridas y los cadáveres de una docena de guardias leales habían caído a su alrededor. Todos habían luchado hasta el último momento y sus cuerpos estaban irreconocibles. Al ver a Tang Sen parado frente a él, el patriarca con cabeza de perro, que estaba arrodillado en el suelo y atado con una cuerda, resopló fríamente y giró la cabeza hacia un lado. Apretó los dientes, pero tal vez debido al dolor, los músculos del patriarca con cabeza de perro seguían temblando y retorciéndose. Sin embargo, desde el principio hasta el final, el patriarca con cabeza de perro no emitió ningún sonido. Aunque la otra parte era enemiga de una raza extranjera, Tang Sen todavía estaba lleno de admiración por la lealtad de la gente con cabeza de perro y su voluntad inquebrantable. Ya que has elegido ser el enemigo de la raza humana, terminarás así tarde o temprano. ¿Qué tienes que decir antes de morir? Tang Sen usó un tono frío e indiferente mientras le gritaba al patriarca con cabeza de perro. Al escuchar la pregunta de Tang Sen en el lenguaje del hombre cabeza de perro, el patriarca hombre cabeza de perro giró la cabeza y miró a Tang Sen con una mirada dolorosa pero burlona. Luego se burló y dijo, humano despreciable, no creas que eres tan bueno solo porque ganaste esta batalla.
En este desierto, ustedes, los humanos, son la raza más humilde, solo dignos de ser masacrados y esclavizados por los hombres con cabeza de perro y todas las demás razas. Solo espera y verás, creo que no pasará mucho tiempo antes de que tú y tus hombres sean asesinados y cocinados. En ese momento, descubrirás lo ridícula que es tu apariencia actual. Después de que el patriarca Kobold terminó de hablar, sacó ferozmente toda su lengua y la mordió con fuerza. Tangsen solo escuchó un ligero sonido de crujido e inmediatamente vio sangre brotando de la boca del patriarca Kobold como un resorte. Tosió sangre y se rió miserablemente antes de caer al suelo como barro. Tangsen observó el aura de vida del patriarca del pueblo con cabeza de perro que estaba desapareciendo rápidamente. Usó una voz baja y profunda para decir lentamente, quizás a los ojos de ustedes, razas alienígenas, la raza humana es tan débil e insignificante que pueden intimidarlas y matarlas a voluntad. Sin embargo, habéis olvidado que cuanto más sufrimiento ha experimentado una raza, más probabilidades hay de que se levante de forma poderosa. Cuando llegue ese día, el sufrimiento que ha sufrido la raza será recompensado 10 veces más que lo que ha sufrido el enemigo. Podría ser el punto de apoyo para el ascenso de la raza humana, y tú tienes mucha suerte de ser la primera raza extranjera en ser derrotada por mí. Quizás algún día, la raza Kobold, conocida por su capacidad reproductiva, se convierta en una de las innumerables razas que se extinguirán en este desierto. Las palabras de Tangsen no solo fueron dichas al patriarca muerto con cabeza de perro, sino también a él mismo. Se preguntó si el jefe Kobold, que ya había dejado de respirar, había escuchado estas palabras y lo que estaba pensando. Miró a su alrededor y vio que todos los hombres cabeza de perro de la zona de la colina habían sido asesinados. Los guerreros estaban limpiando el campo de batalla. Constantemente sacaban cosas sucias de la cueva maloliente. La mayoría eran carne seca y una pequeña cantidad de armas y hierbas. Tangsen ni siquiera miró la carne seca que probablemente estaba hecha de sangre y carne de su propia especie. Ordenó a los soldados que lo tiraran a la basura ya que no le faltaba una comida tan repugnante. Un guerrero sacó una bolsa de cuero de la cueva. Parecía estar luchando. Una piedra afilada en el suelo cortó accidentalmente la bolsa de cuero, revelando el objeto dorado en su interior. Tangsen se acercó inmediatamente cuando vio esto. Ordenó al soldado que abriera la bolsa de cuero. Inmediatamente después, innumerables objetos de varios tamaños que brillaban con luz dorada aparecieron ante los ojos de Tangsen. Con solo una mirada, estuvo seguro de que estos artefactos estaban hechos de oro. La forma y la decoración eran muy familiares y eran del mismo origen que los artefactos de oro utilizados por el rico equipo de exploración nómada. Después de ordenar a los soldados que arrojaran todos estos productos de oro al suelo, Tangsen rebuscó y eligió un hermoso disco dorado. Estaba lleno de extraños patrones decorativos y símbolos parecidos a textos. Después de activar el misterioso descifrador de palabras, las palabras en el disco dorado se descifraron fácilmente y se convirtieron en palabras que Tangsen podía leer y comprender. Tangsen miró el contenido de las palabras en el disco dorado y no pudo evitar fruncir el ceño. Ha llegado el desastre natural y el mundo se ha derrumbado. La profecía de nuestros antepasados se ha hecho realidad, pero la valiente raza Glittergold no se quedará quieta esperando la muerte. Hemos construido el santuario más seguro y toda nuestra gente puede esconderse en él. Una vez que termine el desastre, el santuario se reactivará y seguiremos siendo los amos del mundo. Tangsen pudo determinar fácilmente que estos objetos dorados provenían de un refugio llamado Carrera de Oro destellante a través de las palabras escritas en el disco dorado. Todos los miembros de su clan se escondían en este refugio con la esperanza de evitar el llamado desastre natural. Sin embargo, cuando estos artículos de oro aparecieron en el mundo de Lo Cheng, significó que su plan había fracasado. Es posible que la raza Glittergold, que había intentado dominar el mundo después del desastre, nunca pudiera esperar hasta el día para abrir el santuario. De acuerdo con las extrañas leyes de este otro mundo, los edificios destruidos por desastres como este aparecerían en forma de edificios salvajes, seguidos de criaturas vivientes que fueron destruidas junto con ellos. Sin embargo, todos se convertirían en monstruos con cerebro. La base que Tangsen usó para construir la ciudad sagrada del dragón provino de los edificios salvajes del banco. No había empleados del banco ni clientes que se hubieran convertido en monstruos porque estos monstruos habían sido asesinados por los gnomos sedientos de sangre y se habían convertido en su comida. Los monstruos que se comían monstruos también era un fenómeno muy común en él. Desierto sin fin, por lo que no había nada de qué sorprenderse. Tangsen dejó el disco dorado y caminó lentamente de regreso al vehículo todoterreno. Encendió un cigarrillo y consideró si debería limpiar el santuario de la brillante tribu. Tangsen necesitaba dinero. El oro del santuario podría aportarle una enorme cantidad de riqueza. Tangsen también necesitaba cerebro.
Las personas de oro brillante en el santuario que se habían convertido en monstruos podrían proporcionarle una gran cantidad de cerebros, incluso cerebros de alto nivel. Lo más importante era que era muy probable que Tang Sen obtuviera los libros y materiales que dejó la tribu del oro destellante en el santuario. Esto era lo que más le interesaba. Incluso si los dos primeros elementos no estuvieran allí, siempre que pudiera obtener libros y materiales valiosos, Tang Sen sintió que este viaje no era una pérdida. Después de pensarlo, Tang Sen parecía no poder encontrar una razón para dejar de explorar el santuario de la raza dorada destellante. Tang Sen tomó una decisión en su corazón después de pensar en esto. Se dio vuelta y vio que el campo de batalla había sido despejado. Aparte de los cadáveres de las personas con cabeza de perro que estaban esparcidos por todo el suelo, a nadie le importaban. El resto de los artículos útiles habían sido empaquetados por los soldados y colocados en los camiones de transporte, llenando el lugar. Se les daría una parte del botín. Los soldados que participaron en la batalla también recibirían puntos o monedas distribuidos por Holy Dragon City. Los puntos podrían usarse para mejorar su nivel y estado. Podrían usar la batalla para sostener la batalla, usando los beneficios y la gloria para garantizar que los soldados siempre estuvieran llenos del deseo de luchar. Dado que todo terminó, Tang Sen indicó que debían regresar a la ciudad sagrada del dragón. Como los vehículos de transporte estaban ocupados, los soldados solo pudieron regresar a pie. Siguieron a los vehículos que se movían lentamente y se alinearon en una columna mientras avanzaban en el desierto. Los pasos ordenados de los guerreros, acompañados por el sonido de espadas y sables chocando contra las armaduras, se convirtieron en un acompañamiento único en este desierto. Sin embargo, este acompañamiento estuvo lleno de solemnidad, representando la sangre de hierro y la muerte. Tang Sen se sentó en el carruaje y miró aturdido la larga fila de soldados. Sin embargo, fantaseaba en su corazón con que llegaría el día en que millones de soldados de la ciudad del dragón sagrado usarían armaduras y formarían una formación cuadrada interminable para conquistar a todos los enemigos en el desierto sin fin. Con sus continuos esfuerzos, tal vez no esté lejos el día en que su sueño se haga realidad. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 124. Capítulo 124, el nuevo capitán rico con tornillo suelto en su cabeza. Traductor, 549-690339. Aunque el mundo de Lo Cheng era extremadamente grande, el tiempo que tardaba en rotar entre el día y la noche era solo un poco más largo que el del mundo original. Cuando la noche estaba a punto de caer, los soldados ya habían llegado a la entrada del valle de Holy Dragon City. Los residentes de la ciudad del dragón sagrado y los errantes, que habían recibido la noticia hace mucho tiempo, se acercaron para darles la bienvenida. Se alinearon en las calles para darles la bienvenida, llevando agua y comida a los soldados. Al mismo tiempo, miraron los montones de botín de guerra que parecían montañas en los vagones de transporte, con los ojos llenos de envidia. En este desierto, luchar y matar se había convertido en un instinto para casi todos los hombres. Poder volver con vida después de cada batalla y traer consigo un montón de botín de guerra ya era considerado por los errantes como un honor supremo, porque representaba la fuerza y la esperanza de la supervivencia de la familia. Aunque ahora eran residentes de Holy Dragon City y ya no tenían que preocuparse por morir de hambre por la mañana, ni tenían que preocuparse por la comida para el día siguiente, esta mentalidad que estaba profundamente arraigada en sus corazones no había cambiado en todo. Además, habían salido a matar a la gente con cabeza de perro. Debido a su odio común hacia las razas alienígenas, los residentes y los errantes sentían un gran respeto por estos guerreros. Cuando los vagones de transporte se detuvieron en la plaza frente al edificio, un administrador de Holy Dragon City inmediatamente ordenó a los Wanderers que avanzaran y descargaran el botín de guerra de los vagones de transporte. Luego, los amontonaron temporalmente en el mercado Wanderer, que ya había sido completado. Mientras los errantes llevaban el botín de guerra, babeaban de envidia. Al mismo tiempo, estimaron por cuántos alimentos y armas se podría cambiar este botín de guerra. Al ver a los guerreros de la ciudad del dragón sagrado, que parecían impresionantes después de estar completamente equipados, sintieron aún más envidia. Muchos Wanderers fuertes, que confiaban en su fuerza, estaban pensando en secreto en cómo podrían convertirse en guerreros de Holy Dragon City. Cuando llegara el momento, también podrían conseguir un conjunto de equipos costosos. Cuando pensaron en cómo se verían con una armadura y sosteniendo espadas en sus manos, se volvieron cada vez más ansiosos. Hicieron todo lo posible para mostrar sus habilidades mientras llevaban el botín de guerra, con la esperanza de que el gerente los notara y los reclutara en el ejército.
Incluso si no pudieran convertirse en soldados oficiales de Holy Dragon City, siempre que pudieran convertirse en soldados auxiliares, estarían satisfechos. Chang'an observó esta escena y se rió en su corazón. Es posible que estos wanderers no se hayan dado cuenta de que, dado que Tang Sen les había permitido entrar al valle, definitivamente no tenía la intención de dejarlo salir. Tarde o temprano, estos wanderers se convertirían en residentes oficiales de Holy Dragon City. Sin embargo, en este momento no era el momento de decirles estas cosas. En primer lugar, el número de plazas para residentes en la ciudad de primer nivel era limitado y no se les podía asignar ningún documento de identidad. Además, Tang Sen quería que aguantaran por un periodo de tiempo más largo y vieran los beneficios que disfrutaban los residentes de Holy Dragon City. De esta manera, las expectativas en sus corazones se volverían cada vez más pesadas. Cuando se convirtieran en residentes oficiales de Holy Dragon City, también apreciarían esta identidad ganada con tanto esfuerzo. Tang Sen, sin darse cuenta, giró la cabeza y vio a un hombre musculoso entre los wanderers que llevaba una bolsa de cuero mientras caminaba hacia el mercado de Wandere. La bolsa de cuero estaba llena con todos los artículos de oro del santuario de la raza de oro brillante. Una bolsa de cuero tan pesada, cuando se colocaba sobre el cuerpo del hombre fuerte, era como llevar una bolsa de salvado de trigo, lo cual era extremadamente fácil. Echó un vistazo más de cerca al hombre musculoso que llevaba la bolsa de cuero. Era el capitán del rico equipo de exploración, el tipo cuya cabeza estaba un poco oxidada. Este era un tipo muy interesante. Cuando Tang Sen se enteró de que acababa de llegar, no estaba muy convencido de Tai Seng, quien lo había derribado al suelo. Pensó que Tai Seng solo estaba usando su poder para intimidar a otros. De lo contrario, él, que también era un experto de rango 2, no habría sido derrotado fácilmente por Tai Seng. Cuando Tai Seng, que estaba mortalmente aburrido, escuchó esto, inmediatamente le dio al líder del equipo la oportunidad de redimir su honor y le prometió que si fallaba, le daría una bolsa de comida como compensación. El líder del equipo se llenó de alegría cuando escuchó esto. Inmediatamente se quitó los brazos y comenzó a pelear con Tai Seng en el césped. Aunque el cerebro del líder de este equipo no era muy bueno, tenía mucha fuerza. En este aspecto, incluso Tai Seng era ligeramente inferior. Desafortunadamente, en una batalla, confiar únicamente en la fuerza y en ataques feroces puede no ser suficiente para ganar. La fuerza de Tai Seng era solo ligeramente inferior a la del capitán Nuevo Rico, pero su experiencia de combate excedía con creces la de su oponente. Además, desde que Tang Sen clasificó los videos de combate de artes marciales que había obtenido del mundo original y los reprodujo continuamente para que los vieran los cultivadores y guerreros de la ciudad sagrada del dragón, Tai Sen ya había creado una técnica de combate única basada en su propia experiencia y lo que había aprendido de los videos. Era simple y agudo, y cada movimiento fue fatal. No fue una exageración decir que en términos de técnica y experiencia, el líder del equipo estaba muy por detrás de Tai Seng. Fue precisamente por esto que Tai Seng arruinó por completo al originalmente animado líder del equipo durante la batalla. Casi todos los ataques fueron como los de un toro, pero Tai Seng los esquivó fácilmente. Luego, con un solo movimiento, el líder del equipo caería de bruces. Lo que fue aún más exasperante fue que Tai Seng incluso dio una lección en vivo, explicando los principios y técnicas de cierto movimiento a los soldados de los alrededores de Holy Dragon City mientras luchaba, lo que provocó que los espectadores lo elogiaran o aplaudieran. Luego se burlarían del Capitán Magnate unas cuantas veces, una tras otra, provocando que los pulmones del Capitán Magnate explotaran de ira. ¿No dijiste que vamos a luchar limpiamente? ¿Trajiste a algunas personas aquí para ver la diversión y seguir burlándose de mí? ¿Qué clase de héroe eres? El rico capitán estaba furioso. Después de levantarse, atacó a Tyson aún más ferozmente, pero aún así fue derribado al suelo una y otra vez. Por otro lado, Tai Seng solo recibió un puñetazo en la cara porque no tuvo cuidado, pero todavía estaba lleno de energía y riendo. Justo cuando el líder del equipo fue derribado por 20ª vez y pensó que nunca podría atrapar a Tai Seng y arrojarlo al suelo con su último movimiento, por alguna razón, las solapas de Tai Seng fueron atrapadas por él. Y NBSP, el líder del equipo, estaba encantado. Justo cuando estaba a punto de abrazar a Tai Seng y levantarlo en alto antes de caer, sintió que su brazo se doblaba de una manera extraña. Entonces, todo su brazo quedó bloqueado detrás de él y ya no pudo moverse. Entonces, escuchó a Tai Seng rugir hacia los alrededores: todos ustedes, miren con atención. Esta es la llamada captura de ese Xuan Ni. Sí, es una captura. Utiliza sus articulaciones y puntos débiles para atacar los puntos débiles del cuerpo del enemigo. Verás, aunque este tipo es fuerte, una vez que uso este movimiento para bloquearlo, ya no puede moverse. Después de decir esto, Tyson soltó su mano y le dio una patada en el trasero al Capitán Rico.
El rico capitán fue tomado por sorpresa y se abalanzó hacia adelante. Una vez más, realizó una magnífica acción de robar mierda. En el siguiente periodo de tiempo, Tai Seng parecía haberse vuelto adicto al juego mientras seguía usando al rico capitán como objetivo humano, probando todo tipo de técnicas de lucha que había aprendido, pero hizo que el rico capitán pareciera extremadamente avergonzado. Al final, el líder del equipo, que tenía la nariz ensangrentada y la cara hinchada, finalmente admitió en su corazón que no podía vencer a este tipo con el estómago lleno de trucos extraños. Sin embargo, era terco y se negaba a admitir la derrota, por lo que simplemente se tumbó en el suelo y fingió estar muerto, lo que provocó que todos se rieran. Sin embargo, desde que lo golpearon esa vez, el líder del equipo se había convertido en el lacayo de Tai Seng. Mientras tuviera la oportunidad, se acercaría a Tai Seng y sonreiría mientras lo halagaba, tratando de aprender un par de cosas de él. Cada vez, Tai Seng entrecerraba los ojos y se burlaba mientras miraba de arriba abajo al magnate capitán. Era muy consciente de las siniestras intenciones de este último. Maldita sea, ¿no quería simplemente aprender mis movimientos y luego vengarse de mí cuando terminara? Con ese cerebro tuyo que no sabe girar, incluso si te enseñara, no serías capaz de aprender. Por lo tanto, cada vez que esto sucedía, Tai Seng le daba una patada en el trasero al capitán rico y luego se alejaba pavoneándose. Sin embargo, el líder del equipo tenía una gran fuerza de voluntad, o más bien, era una persona decidida. Incluso si lo golpearan esta vez, continuaría haciéndole la pelota a Tai Seng la próxima vez que lo viera. Al final, cada vez que Tai Seng veía al capitán nuevo rico, encogía el cuello y huía rápidamente. Le tenía mucho miedo a este tipo y ya no podía molestarlo más. Pensó para sí mismo, no puedo permitirme el lujo de ofenderlo, pero al menos puedo esconderme. Tang Sen estaba pensando en la interesante historia del rico capitán. Casualmente, había regresado una vez más. Hizo un gesto con la mano y ordenó a los soldados que estaban a su lado que lo llamaran. Cuando el rico capitán escuchó a Tang Sen llamándolo, inmediatamente corrió y se paró frente a Tang Sen. Él sonrió y dijo, «Señor de la ciudad, ¿por qué me llamó? Si hay algo, solo di la palabra. Este pequeño definitivamente lo hará por ti». Tang Sen asintió con una sonrisa. Sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y se lo entregó al rico capitán, casi haciendo que a este último se le salieran los mocos. Esto fue bueno. El precio en el mercado de Wandere era muy alto. Incluso entre los residentes de Holy Dragon City, pocas personas estaban calificadas para fumarlo. Ahora que tenía una manada, el viejo Mac y los otros rascals de Holy Dragon City definitivamente se volverían locos de envidia. Al pensar en esto, el rico capitán sintió como si su corazón estuviera empapado en miel. Era tan dulce que cuando sonreía, incluso sus molares se podían ver claramente. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 125. Capítulo 125, Las aventuras del rico capitán. Traductor, 549-690339. Los cigarrillos eran algo bueno. Ya fuera en el mundo original o en el otro mundo, había un grupo de personas obsesionadas con la sensación de fumar. Sin embargo, en el mundo de Lo Cheng, los cigarrillos eran algo para lo que solo los peces gordos estaban calificados para disfrutar. Después de todo, solo se encontró una cantidad limitada de cigarrillos en los edificios salvajes, y muchos wanderers ni siquiera habían oído hablar de ellos. Al ver que el rico capitán, que había obtenido un objeto raro, estaba de buen humor, Tang Sen abrió la boca y preguntó, «Las armas que usaste antes eran muy extrañas. ¿Dónde los conseguiste?» La sonrisa del líder del equipo desapareció inmediatamente y dijo con una cara triste, «Señor de la ciudad, no lo sabes, pero casi pierdo la vida para conseguir esta basura». El interés de Tang Sen se despertó cuando escuchó esto. Continuó preguntando, «Dime, ¿qué está pasando?» El rico capitán reveló una expresión de recuerdo mientras le hacía un gesto a Tang Sen mientras le explicaba, «Ese día, alguien corrió y me dijo que había un agujero en la pendiente no muy lejos. Parecía haber algo dentro, pero todos tenían miedo del peligro que había dentro, por lo que no se atrevieron a bajar a comprobarlo. Me interesé y llevé a un grupo de hermanos a atropellar. Descubrimos que realmente había un agujero en la colina. Sin embargo, el agujero era muy pequeño y ni siquiera la gente podía entrar. Después de arrojar una antorcha, lo observé con la luz del fuego y descubrí que dentro había mucho metal brillante. Señor de la ciudad, no lo sabe, pero estaba muy feliz en ese momento. En secreto pensé en cuántas armas se podrían fabricar con este metal y cuántos cerebros se podrían intercambiar. Ya sabes, solo tenemos 2 armas oxidadas en nuestras manos. Estos metales significaban mucha riqueza,
¿quién no se sentiría tentado? No pude aguantar más y rápidamente ordené a la gente que ampliara el agujero. Llevé un cuchillo oxidado y una antorcha cuando entré. Cuando entré, me di cuenta de que el agujero era en realidad una habitación enorme. Del metal brillante del interior se convertían todo tipo de cosas, cada una de las cuales era muy pesada. Cogí una barra de metal del suelo y traté de romperla. La barra de metal se dobló. No esperaba que la dureza de este metal no fuera tan buena como la de la hierba de hueso de hierro en el desierto. ¿Cómo podría convertirse en un arma? En ese momento estaba desanimado. Me dolía el corazón porque no podía fabricar un arma afilada con esta habitación llena de metal. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta e irme, un hermano inteligente de la tribu dijo que podíamos usar este metal para hacer un martillo, o incluso aplanarlo para hacer una armadura. Después de todo, todavía era metal y era mejor que un arma hecha de huesos. Además, parecía bastante aterrador. Cuando escuché eso, también estuve de acuerdo, así que llamé a mis hermanos para que comenzaran a mover el metal, y elegimos especialmente los pequeños porque los grandes no podíamos mover. A medida que nos movíamos cosas, Cuando el rico capitán dijo esto, hizo una pausa por un momento y chasqueó los labios 2 veces. Cuando Tang Sen vio esto, miró al viejo Mac, que escuchaba con gran interés. El viejo Mac inmediatamente tomó la botella de agua de su cintura y se la entregó. Al mismo tiempo, instó, joder, eres un entrometido. Date prisa y bebe un poco de agua. Una vez que haya terminado, puede continuar con su conferencia. El rico capitán parecía tener mucha sed. Después de beber toda la botella de agua, se secó la boca y continuó. En ese momento, uno de los hermanos vio un gran palo parado en el suelo. El grosor y la longitud eran los adecuados para un arma, así que la sacó con todas sus fuerzas, pero no pudo sacarla. Luego lo empujó hacia adelante, pero no esperaba empujarlo esta vez. Pero entonces, de repente apareció una grieta en una de las paredes. La grieta se hizo cada vez más grande y, al mismo tiempo, salió un hedor indescriptible. Vagamente podía ver algo moviéndose detrás de la grieta, así que pegué mi cara a la grieta para echar un vistazo. Fue esta mirada la que me dio un gran susto. Cuando el rico capitán dijo esto, su rostro reveló un miedo persistente. Después de secarse el sudor frío de la cara, continuó diciéndole a Tang Sen, Dios mío, resulta que detrás de la grieta hay monstruos densamente agrupados. Hay monstruos grandes, monstruos pequeños, monstruos flotantes e incluso esos monstruos de metal hechos de metal brillante, que bloquean firmemente el paso detrás de la grieta. Una vez que estos monstruos se acaben, todos nosotros, incluidos los hombres, mujeres, viejos y jóvenes de la tribu, estaremos acabados. Estaba tan asustado que comencé a sudar frío. Inmediatamente le grité al hermano que estaba tirando de la varilla de metal y le pedí que la retirara. El hermano vio que la situación no era buena y antes de que pudiera terminar de hablar, volvió a colocar la varilla de metal. Después de retirar la varilla de metal, la grieta dejó de abrirse y se cerró rápidamente. Sin embargo, algunas arañas de metal todavía salieron corriendo de la grieta y se dirigieron directamente hacia nosotros. Estas arañas tenían solo el tamaño de un puño, pero eran extremadamente rápidas. Uno de los hermanos no pudo esquivar a tiempo y fue mordido por la araña de metal. Entonces, todo su cuerpo cayó inmediatamente al suelo como una piedra rígida. Después de ver esto, me di cuenta de que la araña de metal es venenosa. No puedo dejar que me muerda o moriré. Pensando en esto, les grité a mis hermanos que no entraran en pánico. Luego levanté un trozo de metal a mi lado y lo rompí. Casualmente, la araña de metal no podía moverse en absoluto. Al ver esto, los otros hermanos también recogieron las cosas que los rodeaban y aplastaron las arañas de metal en la cara. Tuvimos suerte de que las arañas de metal no pudieran moverse después de ser golpeadas. Nos sentimos aliviados. Cuando fuimos a ver al hermano que había sido mordido, descubrimos que tenía la cara azul y que hacía tiempo que estaba muerto. Después de eso, pusimos los cuerpos de nuestros hermanos perdidos allí y luego sellamos el agujero con piedras, planeando no volver a entrar nunca más. En cuanto al metal que sacamos, lo convertimos en un mazo y una armadura. Al final, excepto yo, todos se quejaron de que el metal era demasiado pesado y blando. Incluso quisieron tirarlo. Estaba tan enojado que subí y golpeé a esos tipos. Maldita sea, esto era algo por lo que había cambiado la vida de mis hermanos. ¿Cómo podría tirarlo así sin más? Además, se sintió bastante bien usar este tipo de martillo grande para golpear monstruos. El rico capitán explicó todo de una vez, incluido el origen del oro y cierta información sobre el santuario de la tribu del oro brillante. Según la descripción del rico capitán, la suposición anterior de Tang Sen era completamente correcta. El refugio de la raza Glitter Gold ya estaba lleno de monstruos.
En cuanto a las arañas de metal, podrían ser productos tecnológicos de la raza Glitter Gold. Ahora que se había confirmado la existencia del santuario de la tribu del oro destellante, lo siguiente que había que hacer era limpiarlo y explorarlo. Tang Sen se sentó en su habitación, con la mente llena de pensamientos sobre el santuario de la raza dorada brillante. Un santuario que pueda albergar a toda la raza Glitter Gold debe ser extremadamente grande. Si pudieran obtener su fundación y mejorarla gradualmente, entonces la ciudad sagrada del dragón tendría una enorme estructura subterránea. Esto solo sería bueno para Holy Dragon City. Sin embargo, fue precisamente debido a la gran superficie de este refugio que la cantidad de monstruos en su interior probablemente sería muy grande. Incluso si alguien le dijera a Tang Sen que había más de 1 millón de monstruos adentro, Tang Sen elegiría creerlo porque era muy probable. Algunas personas podrían pensar que una cantidad tan grande de monstruos era demasiado aterradora. Sin embargo, para Tang Sen, este refugio era un gran tesoro. Mientras lo limpiara pacientemente, podría obtener una gran cantidad de cerebros y oro. Incluso podría elevar su nivel de cultivo una vez más. Independientemente del motivo, tuvo que limpiar el refugio. Sin embargo, ahora había un problema. La ubicación del santuario de la raza dorada destellante estaba lejos de Holy Dragon City. No era en absoluto adecuado para una exploración a largo plazo, porque implicaba seguridad, supervivencia, logística y muchos otros aspectos. Con la fuerza actual de Holy Dragon City, no podría soportar una operación a tan gran escala. Era posible que tuviera que limpiar solo, sin embargo, la eficiencia al hacerlo fue demasiado baja. Fue mucho más lento que un grupo de personas limpiando. Sin mencionar que Tang Sen no podía quedarse en el santuario para limpiar monstruos todos los días. Una vez que tuviera algo que hacer, nadie se haría cargo. Esto definitivamente afectaría la eficiencia de su trabajo. Tang Sen frunció el ceño mientras reflexionaba. ¿Cómo debería resolver este problema? Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 126. Capítulo 126, La Rueda de la Fortuna y sus millones de aplicaciones. Traductor, 549-690339. Tang Sen había formado inconscientemente un hábito. Cuando encontraba un problema que no podía resolver, buscaba una solución en la tienda de aplicaciones. Esta vez, abrió habitualmente la tienda de aplicaciones y efectivamente encontró una solución. Complemento de transformación del terreno. Puede transformar el terreno de cualquier mapa. Se puede utilizar una vez al día durante 1 minuto. Consume 10,000 monedas de oro por minuto. La cantidad de descarga es de 1 millón de monedas de oro. Los ojos de Tang Sen se iluminaron al mirar la introducción. Una vez que tuviera esta aplicación, podría mover el santuario de la raza dorada brillante cerca de su ciudad sagrada del dragón sin ningún esfuerzo. De esta manera se resolverían muchos problemas. Sin embargo, descargar la aplicación costaría 1 millón de oro. Aunque todavía tenía algunos cerebros en el bolsillo, eran para mejorar el edificio. Incluso si los usara, no serían suficientes para 1 millón de oro. Tang Sen frunció levemente el ceño. ¿Cómo debería resolver el problema de las monedas de oro? Después de reflexionar por un momento, Tang Sen finalmente soportó su dolor y sacó una perla cerebral que estaba rodeada por un tenue anillo de luz de su espacio de almacenamiento. Esta era la perla cerebral de nivel 6 que le había arrebatado al monstruo Cadáver Lord, que también era una perla cerebral Lortier. Tang Sen había estado guardando esta cuenta cerebral durante mucho tiempo. Planeaba usarlo cuando actualizara a Lu Cheng en el futuro. Sin embargo, al observar la situación actual, temía tener que usarlo con anticipación. Según el tipo de cambio de las cuentas cerebrales y las monedas de oro, esta cuenta cerebral de nivel 6 podría cambiarse por 1 millón de monedas de oro. Tang Sen miró la perla del cerebro con una sensación de nostalgia y dio la orden de absorberla. Luego, la perla del cerebro en su mano desapareció instantáneamente y apareció 1 millón de monedas de oro adicionales en la tienda de aplicaciones. Tang Sen suspiró. Realmente no estaba dispuesto a gastar el 1 millón de monedas de oro en las que había invertido tanto esfuerzo. ¿Podría pensar en una manera de gastar la menor cantidad posible de monedas de oro? Así es, la última vez que miró el área de lotería intermedia de Lucky Wheel, encontró una tarjeta de descuento aleatoria. En ese momento, solo le echó un vistazo y lo ignoró. Después de que Tang Sen pensó hasta este punto, inmediatamente activó la rueda de la suerte y buscó cuidadosamente en el área de lotería intermedia. Como era de esperar, vio la tarjeta de descuento aleatoria. Sin embargo, cuando pensó en el 1% de posibilidades de ganar la lotería, Tang Sen se rascó ligeramente la cabeza.
En su tiempo libre, había probado varias veces el sorteo básico de lotería. Al final, solo obtuvo unas pocas cartas básicas que no le sirvieron de mucho. Las cartas que Tang Sen le había dado a Ivanov y al otro hombre eran los premios del sorteo de lotería básico. Por lo tanto, Tang Sen siempre había amado y odiado la rueda de la suerte. Sin embargo, hoy tuvo que arriesgarse. Si podría o no salvar las monedas de oro dependería de su suerte. Según las reglas de la lotería intermedia, el precio de cada apuesta era de 100 monedas de oro. Al mismo tiempo, se podría eliminar un espacio en blanco. Tang Sen calculó que había un total de 240 espacios en blanco en la rueda de lotería intermedia. Si apostara todos ellos, necesitaría un total de 24,000 monedas de oro. Sin embargo, las reglas exigían que no pudiera hacer todas sus apuestas. En cambio, tuvo que dejar 10 espacios vacíos. De esta forma, tendría que gastar 23,000 monedas de oro. Según la probabilidad de 1 entre 10, si tuviera mala suerte y tuviera que empatar 10 veces para ganar, Tang Sen probablemente tendría que invertir 230,000 monedas de oro. Sin embargo, hubo otro problema. Una vez sorteado un premio en un espacio en blanco, aparecería un nuevo premio. Había una garantía de que habría 10 espacios en blanco. Por lo tanto, Tang Sen no se atrevió a garantizar que no volvería a sacar un premio en un espacio en blanco durante el sorteo de lotería. Ya no me importa, esta vez me arriesgaré. Después de que Tang Sen pensó hasta este punto, inmediatamente sacó las 3 cartas de la suerte que había guardado previamente de su espacio de almacenamiento. Estos también eran los premios básicos de la rueda de la suerte que había ahorrado previamente. Rompió las 3 cartas con ambas manos, e inmediatamente se convirtieron en motas de luz y se disiparon. Al mismo tiempo, sintió una confianza indescriptible en su corazón e inmediatamente comenzó a sacar la lotería. Los 20,000 de oro desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, y las 10 áreas restantes contenían la tarjeta de descuento aleatoria. Cuando Tang Sen activó la rueda de la suerte, apareció ante sus ojos una interfaz que giraba rápidamente. Cuando la interfaz se detuvo, apareció una tarjeta frente a él. ¡Felicidades! Has obtenido una tarjeta de tasación universal. Chang Yan frunció la boca y guardó la tarjeta. Volvió a apostar en la rueda de la suerte. Su mirada estaba fija en la rueda de la suerte que giraba y no estaba dispuesto a relajarse ni un poco. ¡Felicidades! Has obtenido una tarjeta de superposicionamiento. Líneas negras aparecieron en la frente de Tang Sen mientras secretamente adivinaba en su corazón. ¿Podría ser que la tarjeta de la suerte para principiantes no fuera útil para el sorteo intermedio? Comenzó otro sorteo de lotería. El corazón de Tang Sen se apretó mientras rezaba en secreto para poder ganar. Debe ganar. Cuando la rueda se detuvo, apareció una notificación. La visión de Tang Sen se volvió negra y casi cae al suelo. Felicidades, has obtenido una tarjeta de cambio de sexo permanente. Maldita sea, ¿qué diablos hay en esta Lucky Wheel? Tang Sen maldijo en su corazón. Solo entonces se animó y hizo otra apuesta. Sin embargo, esta vez ya le faltaba algo de confianza. Tenía miedo de robar alguna carta extraña. Felicidades. Has ganado una tarjeta de descuento aleatoria. La rueda se detuvo y apareció la tarjeta. Tang Sen quedó atónito por un momento cuando vio el contenido del mensaje. Inmediatamente después, su rostro se llenó de alegría salvaje mientras gritaba con entusiasmo. Sosteniendo la deslumbrante tarjeta en su mano, Tang Sen deseó poder darle un beso. A continuación, tendría que ver si esta tarjeta de descuento aleatoria era poderosa o no. Mientras descargaba el complemento de transformación del terreno, Tang Sen también usó la tarjeta de descuento aleatoria. Luego, vio el millón de palabras debajo de la aplicación desplazarse rápidamente y de repente se detuvo después de unos segundos. La tarjeta de descuento aleatoria se ha utilizado con éxito. La tasa de descuento es 5 y la cantidad de descarga es 500,000 monedas de oro. Joder, eso es increíble. Este sentimiento es demasiado bueno. Tang Sen rugió emocionado. Esta tarjeta de la suerte fue realmente útil. No esperaba obtener un descuento del 50%. Con esto, podría ahorrar la mitad de sus monedas de oro. Después de deducir 500,000 monedas de oro, Tang Sen inició la aplicación después de descargarla e instalarla. El terreno a su alrededor apareció instantáneamente frente a sus ojos. Al mismo tiempo, podía rodear un área con su mente y transformarla. La transformación tomaría un minuto y aún se desconocía el efecto. Tang Sen estudió el complemento de transformación del terreno por un tiempo y descubrió que todavía necesitaba algunas condiciones para mover con éxito el santuario de la carrera dorada destellante.
En primer lugar, el tiempo necesario para transformar el terreno fue demasiado corto. En tan poco tiempo, parecía que no podía hacer nada en absoluto. Si pudiera cooperar con la función de teletransportación del mapa, sería mucho más fácil. Además, ¿a qué profundidad podría afectar el complemento de modificación del terreno? ¿Movería toda el área por encima y por debajo del suelo, o solo la superficie? Tang Sen pensó por un momento y decidió probarlo personalmente para determinar el efecto más realista. Sin embargo, si quisiera compararlo con otros usos, se trataba de una bestia devoradora de oro. Parecía que las 10.000 monedas de oro iban a ser desperdiciadas. Tang Sen no quería gastar este dinero, pero no tenía otra opción. Salió de la habitación y llegó a una enorme roca en el valle. La roca estaba a unos 10 metros del suelo y el volumen bajo tierra probablemente era incluso mayor. Era el más adecuado para probar el efecto del complemento de modificación del terreno. Siguiendo su control de pensamiento, el complemento de transformación del terreno cubrió instantáneamente la enorme roca y la tierra circundante. Con un pensamiento, Tang Sen activó el complemento de teletransportación del mapa al mismo tiempo y toda su persona desapareció instantáneamente. Al mismo tiempo, de repente apareció un agujero extremadamente profundo y sin fondo donde había estado la roca. El aire en el agujero parpadeaba con débiles ondas, como si pudiera devorar todo en el mundo. En un abrir y cerrar de ojos, la tierra circundante se apretó y llenó el espacio vacío. El aterrador agujero negro también desapareció rápidamente, por lo que era imposible saber si una roca había desaparecido aquí. 10 segundos después, Tang Sen regresó como un rayo. Al mismo tiempo, cogió el teléfono que había dejado a un lado con la función de cámara encendida. Al mirar la escena capturada por el teléfono y luego combinarla con la situación que había observado a través del mapa, la piedra en el corazón de Tang Sen finalmente se levantó y se rió a carcajadas. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 127. Capítulo 127, Una migración loca, 1. Traductor, 549-690339. Algo como esto, que implicaba enormes beneficios y también era una cuestión de monopolizar los alimentos, tenía que realizarse de forma limpia y ordenada. Cualquier retraso provocaría cambios. Lo que más no le faltaba a la interminable naturaleza eran moscas que perseguían el olor a pescado y lobos hambrientos que eran brutales y sedientos de sangre. Una vez que lo descubrieran, Tang Sen no necesitaría soñar en silencio con hacerse rico. Sin embargo, si quisiera trasladar el santuario de la raza dorada destellante lo antes posible, no podría confiar completamente en el complemento de modificación del terreno. Todavía necesitaba ayuda en otros aspectos. Por lo tanto, Tang Sen intercambió algunas monedas de oro más. Después de apenas reunir 500,000 monedas de oro, mejoró el mapa a un nivel alto, lo que provocó que el alcance visible alcanzara un radio de 10 kilómetros. La razón por la que Tang Sen hizo esto fue para coordinarse con el complemento de transformación del terreno. De esta manera, la distancia a la que podría teletransportarse aumentaría considerablemente. Solo necesitaría unos días para trasladar todo el Fallout Shelter. Incluso si la cuestión de trasladar el santuario de la raza dorada destellante no sucediera, Tang Sen también tenía planes de mejorar el mapa. El área visible original del mapa apenas era suficiente para él, pero tenía poco valor para Holy Dragon City. Ahora que se actualizó el mapa, el alcance visual de Tang Sen había aumentado considerablemente. De esta manera, el área dentro de los 10 kilómetros de Holy Dragon City estaría bajo la vigilancia de Tang Sen, lo que aumentó en gran medida el índice de seguridad de Holy Dragon City. Sin embargo, de esta manera, Tang Sen quedó una vez más reducido a un hombre pobre. No le quedaban muchos cerebros en la mano. La sensación de tener la cartera vacía era bastante desagradable. El estúpido Tang Sen ya había puesto sus esperanzas en el refugio de la destellante carrera dorada, con la esperanza de obtener un retorno satisfactorio desde allí. El proceso de trasladar el santuario de la tribu del oro destellante no requirió que lo siguiera mucha gente. Tang Sen solo necesitaba confirmar la ubicación y podría completarla solo. Sin embargo, antes de eso, necesitaba un guía, por lo que el rico capitán tuvo que seguirlo. Temprano a la mañana siguiente, Tang Sen condujo el vehículo todoterreno y sacó a Tyson y al rico capitán del Sagrado Valle del Dragón, dirigiéndose directamente a la cueva que el rico capitán había descubierto. Sin embargo, el líder del equipo de los magnates era alguien que solo recordaba lo que le dieron de comer y no lo que le dieron una paliza. Cuando vio que Tyson había matado a un monstruo con la ametralladora pesada, inmediatamente le pidió que le enseñara a operar la ametralladora pesada. ¡Mierda!
Tyson estaba tan enojado que volvió a golpear al líder del equipo, pero aún así no pudo reprimir la curiosidad del líder del equipo. Mirando al curioso líder del equipo con ojos de panda, Tyson se frotó la cabeza con impotencia y cerró los ojos para hacerse el muerto sin decir una palabra. Al ver que Tyson no le prestó atención y no se atrevió a acosar a Tengen, el rico capitán solo pudo mirar la ametralladora pesada. Nadie sabía en qué estaba pensando, pero él no lo notó en absoluto y seguía riéndose. Tang Sen sacudió la cabeza sin palabras cuando vio esto. En secreto pensó que este capitán nuevo rico era realmente un tesoro viviente de primer nivel. Es probable que aumente la cantidad de veces que Tyson tendría dolor de cabeza por ser molestado por este tipo. El vehículo todoterreno aceleró a toda velocidad y se acercaba cada vez más al lugar donde el rico capitán había enterrado el agujero. Tang Sen se dio cuenta de que la ubicación del agujero no estaba lejos de la colina donde vivía la gente con cabeza de perro. No es de extrañar que los miembros del clan del capitán rico fueran descubiertos y capturados por la gente con cabeza de perro. Cuando el vehículo todoterreno llegó cerca de una colina, el rico capitán señaló un acantilado frente a ellos y dijo: «Señor de la ciudad, ese es el lugar. Mira el lugar que estamos cubriendo. El suelo es diferente al de otros lugares». Tang Sen asintió y saltó del auto. Después de evaluarlo cuidadosamente, saltó al acantilado y activó la función de detección en la interfaz de combate de datos completos. Esta función de detección incluía el radar de penetración terrestre y la imagen de formación de tierras. Tang Sen lo había usado una vez cuando salió de Black Rock City por las escaleras de panos. Cuando Tang Sen activó la aplicación, innumerables puntos y líneas comenzaron a formarse gradualmente frente a sus ojos. No mucho después, un modelo de edificio enorme enterrado profundamente bajo tierra con un área superior de 5 kilómetros cuadrados y una profundidad de 1 kilómetro apareció frente a Tang Sen. Al mirar los diversos datos mostrados frente a él, Tang Sen suspiró en secreto ante la fuerza del destellante clan dorado. Luego, le hizo un gesto a Tyson para que se fuera inmediatamente con el rico capitán y regresara a la ciudad sagrada del dragón. Al escuchar esto, Tyson asintió y le dijo a Tang Sen que prestara atención a su seguridad. Luego, metió al rico capitán en el vehículo todoterreno y desapareció en el desierto. Después de que el vehículo todoterreno desapareció, Tang Sen respiró hondo y activó el complemento de transformación del terreno. Después de rodear el área alrededor del santuario, inmediatamente comenzó a correr salvajemente. Al mismo tiempo, el complemento del terreno comenzó a contar atrás. El refugio que Tang Sen había rodeado lo siguió como una sombra y se movió rápidamente bajo tierra. La superficie del suelo estaba llena de olas turbulentas. La escena era como si hubiera un monstruo gigante acechando bajo tierra y actualmente estaba persiguiendo a Tang Sen. Tang Sen parecía estar corriendo con todas sus fuerzas. A medida que la cuenta regresiva llegó a su fin, su figura desapareció repentinamente y apareció en el borde del mapa. Cuando desapareció, el santuario de la tribu dorada que lo seguía también desapareció. Luego apareció a los pies de Tang Sen a 10 kilómetros de distancia. Cuando vio el santuario de la tribu dorada que lo seguía, Tang Sen dejó escapar un largo suspiro y se sentó en el suelo para descansar. Con su carrera y teletransportación, había movido el santuario de la tribu del oro destellante 11 kilómetros. A esta velocidad, solo necesitó 3 días para trasladar el santuario al sagrado Valle del Dragón. Dado que la función del complemento de hoy se había agotado, no tenía sentido que Tang Sen se quedara aquí. Entonces inició la transmisión y regresó al almacén de Asparrow Lands. Esta vez, necesitaba preparar un lote de equipos para la exploración y limpieza, como faros, linternas, equipos de comunicación, equipos de generación de energía, cables, lámparas, etc. La razón por la que Tang Sen quería comprar generadores y otros artículos era que planeaba colocar equipos de iluminación mientras limpiaba para facilitar el trabajo de limpieza posterior. Este refugio de la destellante carrera del oro era extremadamente grande. Definitivamente no era algo que se pudiera hacer en un día para limpiarlo. Por lo tanto, Tang Sen naturalmente tuvo que hacer planes durante mucho tiempo. Además de estos equipos auxiliares, Tang Sen también planeó obtener un lote de armas para matar monstruos, como lanzallamas, pistolas de metralla de alta potencia, granadas de fragmentación, etc. Si es necesario, también equipará a los soldados que entren en el refugio antiatómico con suficiente equipo de seguridad y máscaras de gas bioquímico para evitar pérdidas innecesarias. Después de hacer una lista de los elementos requeridos, Tang Sen hizo una llamada telefónica y se comunicó con un miembro de bajo nivel de Eternal Haven que fue enviado por Ivanov para estar a cargo de la recolección de materiales y el trabajo de preparación. Este miembro solía ser subordinado de Ivanov y sabía un poco sobre los asuntos de Tang Sen. Fue por esto que este hombre musculoso de la Asparrow Lands se convirtió en un fanático admirador de Tang Sen. Después de recibir la llamada telefónica de Tang Sen,
el hombre musculoso llamado Peter saludó respetuosamente a Tang Sen y le preguntó qué instrucciones tenía Tang Sen. Después de que Peter registró todos los elementos que Tang Sen necesitaba, dijo que prepararía todo en 3 días. Chang Yan asintió con la cabeza cuando escuchó esto y animó a Peter con algunas palabras. Inmediatamente se emocionó mucho y expresó repetidamente que estaba dispuesto a atravesar el agua y pisar el fuego por el oráculo, incluso si tuviera que morir. Después de colgar el teléfono, Tang Sen estiró los músculos y sacó algunas latas de cerveza del refrigerador. Bebió lentamente mientras hojeaba los libros de hojas verdes de la tribu de los espíritus del árbol. Cuando el complemento pudo usarse al día siguiente, Tang Sen usó el mismo viejo truco y movió el santuario de la carrera de oro destellante 11 kilómetros en dirección a Holy Dragon City. Después de calcular la distancia restante, Tang Sen solo necesitó moverse una vez más para completar la misión. Después de regresar al almacén de Asparrowlands, Tang Sen descubrió que Peter ya había transportado algunos materiales. Tang Sen, que no tenía nada que hacer, se adelantó para comprobarlo. Se pudo ver que Peter trabajó muy duro porque los materiales que manejaba eran de la mejor calidad entre los mismos productos. Incluso Peter compró algunos artículos muy útiles que Tang Sen no esperaba y los envió aquí. Tang Sen quedó muy satisfecho con esto. Nunca sería tacaño con un subordinado tan bueno. Por lo tanto, recompensó directamente a Peter con un rubí de alta calidad del tamaño de un huevo de codorniz, lo que hizo que Peter derramara lágrimas de gratitud después de quedar en shock. Este hombre de Asparrowlands tenía una presión familiar muy fuerte y su vida también era muy apretada. Incluso después de seguir a Ivanov, su vida no había mejorado mucho. El rubí de alta calidad que Chang Yan le recompensó sin duda le ayudaría a escapar de la pobreza y hacerse rico en un instante. Esto conmovió a Peter y, al mismo tiempo, decidió estar a la entera disposición de Tang Sen. Cuando llegó el tercer día, Tang Sen finalmente trasladó el santuario de la tribu del oro destellante a un lugar no lejos del sagrado Valle del Dragón. Originalmente había planeado colocar el santuario afuera, pero cuando pensó en los problemas de seguridad y confidencialidad, finalmente se arriesgó y lo trasladó bajo el sagrado Valle del Dragón. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 128. Capítulo 128, limpiando el primer piso subterráneo 1. Traductor, 549-690339. Las acciones de Tang Sen habían provocado que apareciera una enorme ciudad subterránea debajo del Valle Sagrado del Dragón. Aparte de Tang Sen, nadie sabía que había innumerables monstruos acechando debajo de la ciudad sagrada del dragón. A Tang Sen no le importaba esto porque mientras vigilaran la salida del santuario, los monstruos atrincherados en el santuario no podrían escapar del santuario incluso si tuvieran grandes habilidades. Además, de acuerdo con la naturaleza de los monstruos en el edificio salvaje, no abandonarían fácilmente el área donde estaba ubicado el edificio, por lo que no había necesidad de preocuparse de que corrieran por ahí. Ahora que tenía este santuario de raza dorada para cultivar monstruos, Tang Sen probablemente estaría muy ocupado en el futuro. Después de reunir a todo el personal administrativo de Holy Dragon City, Tang Sen anunció este asunto. Como era de esperar, causó cierto pánico. Sin embargo, cuando los residentes pensaron en la habilidad mágica del señor de la ciudad para mover un edificio salvaje desde el subsuelo a decenas de kilómetros de distancia, sintieron que sus preocupaciones eran innecesarias. ¿Qué clase de persona era el señor de la ciudad? Era un hombre con gran habilidad, por lo que no necesitaba preocuparse por lo que hacía. Era mejor hacer bien su trabajo y escuchar las órdenes del señor de la ciudad. Al ver la apariencia obediente de todos, Tang Sen eligió a los combatientes que ingresaron al santuario por primera vez y comenzó a distribuir equipos. Al mismo tiempo, habló con todos sobre las cosas a las que debían prestar atención al explorar el edificio salvaje. Muchos de estos residentes habían participado en la exploración del edificio salvaje y se los consideraba experimentados. Se unieron y desarrollaron muchos planes de emergencia. Para los soldados de Holy Dragon City, explorar el edificio salvaje era algo emocionante, porque significaba sorpresas y recompensas, lo que los emocionaría mucho. Sin mencionar que el edificio salvaje estaba justo a la vuelta de la esquina, lo cual era simplemente ideal. Una vez terminada la discusión, todos se dispersaron. Tang Sen fue solo a la entrada del refugio, que estaba custodiado por los cultivadores de Holy Dragon City. Después de echar un vistazo a su alrededor, regresó a su habitación para descansar. Temprano a la mañana siguiente, Tang Sen y los soldados completamente armados fueron a la entrada del santuario después de desayunar. La expresión de Tang Sen era muy seria mientras miraba la entrada excavada del santuario de la tribu del oro destellante. 5 cultivadores con ametralladoras pesadas apuntaron con sus cañones al refugio.
El resto de los soldados también sostuvieron sus armas en sus manos y esperaron las órdenes de Tang Sen. Ambos estaban nerviosos y anticipando la batalla que estaba por comenzar. Algunos soldados colocaron cuidadosamente algunas cajas de metal especialmente hechas a la salida del santuario. Eran armas fabricadas especialmente por los hombres de Tang Sen. Cada caja de metal estaba llena de bolas de acero y explosivos. Podrían lograr una explosión direccional y causar daños extremadamente aterradores en grandes áreas a los monstruos. Después de instalar todas las cajas de metal, Tang Sen sostuvo una ametralladora pesada en su mano e indicó a Qianlong que abriera la entrada del santuario. Qianlong asintió y entró. Tiró del mango dorado con todas sus fuerzas y la pared dorada cubierta de patrones decorativos se abrió lentamente. Sin embargo, Qianlong no se fue de inmediato. En cambio, miró a los cultivadores de Holy Dragon City que estaban en espera. Los dos cultivadores rápidamente corrieron hacia la grieta y arrojaron dos tubos de hierro de 2 metros de largo especialmente hechos. Cuando Mel Dragons vio que arrojaban el tubo de acero, inmediatamente devolvió la llave a su posición original. A medida que la grieta se cerraba lentamente, todos parecieron escuchar el rugido involuntario de un monstruo. Durante este tiempo, algunos brazos de monstruos se extendieron desde la grieta y saludaron sin parar, pero no pudieron atravesar la puerta de 5 metros de espesor. Algunas arañas doradas que intentaron escapar fueron trituradas hasta convertirse en polvo por la incomparablemente gruesa puerta dorada. En el último momento, cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, Tang Sen presionó suavemente el botón en su mano y una serie de explosiones sonaron débilmente detrás de la puerta dorada. Parecía estar mezclado con los dolorosos gritos del monstruo. Tang Sen creía que estos dos tubos explosivos llenos de TNT y pequeñas bolas de acero les darían a estos monstruos una profunda impresión. Tang Sen arrojó el arma que tenía en la mano y le indicó a Qianlong que abriera la puerta nuevamente. Esta vez iban a luchar con armas reales. Qianlong no dudó y volvió a abrir la puerta. Luego saltó y recogió una pistola de metralla del suelo antes de apuntar a la entrada del refugio. Cuando la puerta dorada se abrió de nuevo, un olor a sangre mezclado con un olor rancio era extremadamente penetrante. Decenas de arañas de metal salieron corriendo impacientes por el hueco de la puerta, pero fueron bloqueadas por la red de metal en el suelo. Tang Sen conectó la red metálica a una fuente eléctrica. Tan pronto como las arañas doradas entraron en contacto con él, comenzaron a retorcerse violentamente. Al mismo tiempo, destellaron chispas eléctricas. Docenas de arañas doradas pronto dejaron de luchar y colgaron de la red de metal. Hubo algunas arañas doradas que no fueron electrocutadas, pero fueron despedazadas por las densas balas, sin dejar ni siquiera un cadáver intacto. En ese momento, la puerta dorada ya estaba medio abierta. Tang Sen pudo ver claramente la escena detrás de la puerta. Pudo ver que las extremidades del monstruo estaban por todas partes en el amplio pasillo. Sangre sucia salpicó por todas partes. El suelo estaba cubierto de una capa de carne espesa y sangre, que parecía embarrado. Varios cientos de monstruos con forma humana soltaron extraños gritos mientras saltaban hacia adelante. Algunos de ellos vestían túnicas de tela brillante, mientras que otros vestían armaduras deslumbrantes. Cada uno de ellos tenía una expresión malévola y un cuerno de 1 pulgada de largo en la parte superior de sus cabezas. Al mismo tiempo, todos llevaban diademas grabadas con las palabras de la raza dorada destellante. Acuéstate, detona. Bajo el mando de Tang Sen, todas las cajas de metal que se colocaron con anticipación fueron detonadas. Se escuchó una serie de fuertes explosiones y los gritos de los monstruos fueron interminables. Cuando el humo y el polvo se disiparon, casi no había ningún monstruo parado en la entrada del santuario. Casi todos los monstruos fueron destrozados por las ondas de choque de la explosión y las bolas de acero. Más de una docena de monstruos que sobrevivieron a la explosión salían arrastrándose con sus extremidades rotas, pero sus cabezas fueron destrozadas por las pistolas de metralla de los soldados. Tang Sen pisó el suelo blando que estaba cubierto de sangre y carne. La sangre había empapado por completo sus botas de lluvia. Se puso la mascarilla e indicó a todos que siguieran avanzando. Se proyectaron una serie de linternas en el pasillo. Tang Sen caminó hacia adelante mientras miraba las palabras y patrones en la pared. El pasaje bajo sus pies era muy ancho y las decoraciones en la pared eran muy hermosas. Sin embargo, en ese momento, estaba lleno de cadáveres de monstruos, lo que lo hacía parecer sucio. Tang Sen caminó y caminó. De repente, caminó rápidamente hacia el frente de la pared. Se quedó mirando un cuadrado que sobresalía con un patrón de sol por un momento antes de extender su mano y presionarlo con todas sus fuerzas. Todos estaban confundidos, pero entonces vieron aparecer repentinamente un halo en el pasaje oscuro, y poco a poco se estaba volviendo brillante. En menos de medio minuto, todo el pasillo se iluminó.
Al ver esto, todos apagaron sus faros y linternas y miraron a Tang Sen, que estaba quitando la palma de la mano de la pared. Este es el sistema de iluminación de la carrera Glitter Gold. No esperaba que siguiera funcionando. De esta manera, mi plan original de construir equipos de iluminación puede cancelarse porque, en comparación con la electricidad que usamos, la energía de la raza Glitter Gold parece ser más eficiente. Tang Sen murmuró para sí mismo mientras caminaba. Miró a los monstruos que se habían vuelto inquietos después de que se activó el sistema de iluminación. Levantó la ametralladora pesada y les apuntó. La operación de limpieza ha comenzado. Ataque. Tang Sen emitió una orden oficial de atacar cuando un gran grupo de monstruos se abalanzó sobre él. Por un momento, se escuchó el sonido de disparos. La mayoría de estos monstruos eran solo de nivel 1 y nivel 2, y no podían resistir un aluvión tan denso de balas y ataques con granadas. Uno a uno, cayeron sobre el camino de la carga. Incluso si hubiera algún pez que escapara de la red, los cultivadores lo cortarían por la mitad con escudos y sables, y no representaría ninguna amenaza para la multitud en absoluto. Después de media hora de eliminar a los monstruos en el pasillo, el equipo avanzó lentamente. Después de eliminar a todos los monstruos en el túnel, todos dieron un suspiro de alivio y descansaron mientras arreglaban sus armas y equipo. Con Tang Sen como almacén móvil, no tenían que preocuparse por la logística. En este momento, Tang Sen estaba sentado en una silla decorada con oro en el pasillo. Sostenía una pila de papel de color ligeramente dorado y lo estaba leyendo con gran interés. Aunque el contenido de este documento era solo un documento muy común en la tribu del oro destellante, Tang Sen fue muy claro en que podía encontrar información muy útil en estos materiales escritos. Por ejemplo, ahora sabía que el santuario de la brillante raza dorada estaba dividido en muchos niveles. Además de las viviendas, había una pequeña área especial a la que no se permitía acercarse a ninguna persona común y corriente de raza dorada brillante. Actualmente se encontraban en una de las áreas prohibidas del refugio porque era la única entrada directa al refugio. Para evitar accidentes, este lugar estaba completamente aislado del metro. Para abrir la puerta desde fuera, los guardias de dentro tenían que cooperar y tirar de la otra palanca, que normalmente estaba cerrada. Sin embargo, debido a las colisiones aleatorias de los monstruos, la llave se abrió accidentalmente. Por lo tanto, Tang Sen y los demás podrían considerarse muy afortunados de poder abrir fácilmente la puerta del refugio antiatómico desde el exterior. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 129. Capítulo 129, Cosecha y Preparación, 1. Traductor, 549-690339. Cuando se recuperaron lo suficiente, se dividieron en varios pequeños equipos de combate y comenzaron a limpiar las habitaciones selladas una por una. No tuvieron que prestar mucha atención a las habitaciones que estaban abiertas porque los monstruos del interior básicamente se habían reunido en el pasillo y habían sido despedazados por las balas. Sin embargo, esta vez Tang Sen no tomó medidas directamente durante el proceso de limpieza. En cambio, observaba constantemente su entorno a través del mapa para evitar que ocurrieran situaciones inesperadas. A través de su función de mapa que desafía el cielo, tenía una vista panorámica de todo el piso. También había marcado las habitaciones con monstruos. Tyson y los demás solo necesitaban seguir las instrucciones de Tang Sen, abrir la puerta de una patada y apretar el gatillo. Cuando todos se sintieron agotados, la limpieza de todo el primer piso subterráneo ya estaba a mitad de camino. Tang Sen estaba extremadamente satisfecho con este tipo de velocidad de trabajo altamente eficiente. Planeaba limpiar este piso subterráneo lo antes posible, para no regresar a la superficie a descansar. En cambio, sacó una gran pila de comida militar del espacio. Tenía función de calentamiento automático y, aunque el sabor era normal, ya estaba delicioso para Tyson y los demás que acababan de comer durante unos días. Qianlong estaba mordiendo un trozo de galleta comprimida. Mientras masticaba, jugueteaba con la daga que tenía en la mano. Esta era un arma de la raza del oro destellante. Parecía como si estuviera hecho de oro, pero su dureza excedía con creces la del oro ordinario. Además, esta arma le dio a Tang Sen una sensación extraña, como si tuviera algún efecto especial. Sen Tang pidió la daga. Después de algunas pruebas sencillas, confirmó que la daga estaba hecha de una especie de aleación. El filo era muy afilado y duro. Parecía tener una fuerte resistencia a la corrosión. Parecía dorado, pero era muy liviano y tenía un poco de memoria metálica. Si el costo de este tipo de metal era muy bajo y fácil de fabricar, creía que podría reemplazar absolutamente al acero ordinario y convertirse en el material principal para la armadura de los soldados de la ciudad del dragón sagrado.
Parecía que tendría que prestar más atención a la información textual sobre este metal en el próximo proceso de búsqueda. Cuando Tang Sen pensó en este punto, inmediatamente advirtió a todos que debían hacer todo lo posible para recopilar los documentos y libros que vieran más tarde. Al mismo tiempo, deben asegurarse de que estén completos. Todos los presentes sabían que al señor de su ciudad le gustaba leer, por lo que todos asintieron con la cabeza. Incluso hubo alguien que le preguntó seriamente a Tang Sen si quería recoger el papel higiénico. Al final, Tai Seng lo presionó contra el suelo y lo golpeó. Tang Sen ni siquiera necesitó girar la cabeza para saber que el que estaba siendo golpeado era definitivamente el capitán rico. Esto se debía a que solo alguien con un tornillo flojo en la cabeza sería tan hablador. Sin embargo, aparte de este pequeño problema, el rico capitán definitivamente podría ser considerado un excelente soldado. Por lo tanto, Tang Sen también lo había traído esta vez. Cuando todos vieron que golpeaban a su rico capitán, comenzaron a armar un escándalo. Después de que Tang Sen los detuvo con una sonrisa, el rico capitán se puso de pie con cara de agravio y siguió murmurando, ¿por qué me golpeaste? Hice la pregunta correcta. ¿No dijo el señor de la ciudad que mientras sea papel, se debe recolectar? ¿El papel que se usa para limpiarme el trasero no es papel? Al escuchar esto, Tai Seng fingió golpearlo mientras se reía y lo regañaba, si hablas menos, nadie pensará que eres mudo. Chico, solo has usado papel higiénico durante unos días en Holy Dragon City. Antes de venir a Holy Dragon City, probablemente habrías coleccionado papel higiénico como si fuera un libro celestial sin palabras. Las palabras de Tai Seng hicieron que todos volvieran a estallar en carcajadas. El rico capitán no se enojó y hasta se rascó la cabeza, jaja, tienes razón. Si hubiera visto un papel higiénico antes de venir a Holy Dragon City, definitivamente lo habría conservado como algo bueno. Las palabras del líder del equipo provocaron otra ronda de risas entre la multitud. En los 2 días siguientes todos completaron los trabajos de limpieza del primer piso subterráneo sin ningún peligro. Al mismo tiempo, Tang Sen también descubrió la entrada al segundo piso subterráneo. Sin embargo, no tenía prisa por abrirla. Tenía la sensación de que los monstruos verdaderamente peligrosos en el santuario de la tribu Glitter Gold estaban en el espacio debajo del segundo piso subterráneo. No había muchas arañas doradas en el primer piso subterráneo. No sabía cuántos había debajo y si había cosas similares. Después de recibir la orden de Tang Sen, los residentes que esperaban en el suelo se apresuraron a limpiar el campo de batalla. Sacaron los cadáveres de los monstruos afuera y los apilaron. Al mismo tiempo, desmantelaron y clasificaron los pequeños objetos de oro. Una vez realizada la clasificación, Tang Sen traería el oro al mundo original y se lo entregaría a Ivanov para que lo fundiera. Tang Sen no sabía el peso total del oro, pero definitivamente no era menos de unos pocos cientos de toneladas. Tang Sen no necesitaba preocuparse por cómo vender y usar tanto oro porque creía que Ivanov definitivamente tendría una manera de manejarlo perfectamente sin causar agitación en el mercado. Mientras se llevaba el cuerpo del monstruo, también se llevó a cabo al mismo tiempo la recolección de las cuentas del cerebro del monstruo. Una por una, las cuentas de cerebro manchadas con la sangre y la materia cerebral del monstruo fueron extraídas y luego arrojadas al cubo al costado con un plop. Después de una simple limpieza y secado, estas cuentas cerebrales que eran tan resplandecientes como piedras preciosas se colocaron en cajas. Después de que cada caja se llenara con 1000 cuentas cerebrales, se sellarían y se entregarían a Tang Sen. Después de otros 2 días, todo el primer piso subterráneo había sido completamente limpiado. Había obtenido más de 6000 cuentas cerebrales de nivel 1, casi 1000 cuentas cerebrales de nivel 2 y solo unas pocas docenas de cuentas cerebrales de nivel 3. En cuanto a la cantidad de herramientas de oro, Tang Sen simplemente no pudo contarlas. Esto se debía a que el sagrado Valle del Dragón estaba actualmente lleno de oro brillante. Bajo la iluminación del sol, casi cegó los ojos de todos. Los residentes no entendían por qué al alcalde le gustaba recolectar metales tan pesados y blandos, pero mientras al alcalde le gustara, harían lo que él decía incluso si quisiera recoger todas las piedras de la llanura de grava. De hecho, Tang Sen estaba secretamente preocupado mientras miraba la montaña de oro frente a él. Le resultó imposible traer todo este oro al mundo original. Si lo hiciera, definitivamente provocaría un gran desastre. Sin embargo, no podía permitir que este oro se acumulara por todas partes. Si eso sucediera, el sagrado Valle del Dragón también se volvería extremadamente caótico. Si hubiera algo que pudiera derretir este oro en grandes cantidades, podría usarlo para lanzar algunos botes de basura, tanques de agua y otras decoraciones para llenar el vacío Valle Sagrado del Dragón. Cuando los anfitriones del alma de su mundo original llegaron al otro mundo un día y vieron el valle lleno de objetos dorados, incluso decorados con piedras preciosas de las raíces del árbol madre, la escena definitivamente les cegaría los ojos.
¿Dónde en el mundo podría ser más extravagante que el Valle Sagrado del Dragón? Cuando Tang Sen pensó en esto, sintió que la idea era buena. Sin embargo, no había ningún herrero entre sus residentes que fuera bueno forjando. En el desierto sin fin, los mejores en la forja eran los enanos neutrales, mientras que la raza de los elfos era la más artística. Tang Sen no estaba relacionado con ninguna de estas dos razas, por lo que solo podía pensar en una manera por sí mismo. Parecía que tenía que tomarse un tiempo para regresar a su mundo original y conseguir algún equipo que pudiera usarse para fundir oro a gran escala. Lo mejor sería que también pudiera conseguir algunos moldes. De esta forma podría solucionar el problema de tener demasiado oro. Ahora que tenía una manera de lidiar con el oro, lo siguiente que tenía que hacer era lidiar con la montaña de cadáveres de monstruos. Este también era un gran problema que debía resolverse lo antes posible. De lo contrario, una vez que los cadáveres se pudrieran, era probable que causaran una plaga o atrajeran a innumerables monstruos a los que les gustaba comer carne podrida. Tang Sen realmente se rascaría la cabeza si convocara a otro monstruo volador de alto nivel. Sin embargo, Tang Sen ya había hecho planes para esta situación cuando trasladó el santuario de la raza dorada destellante. Esto se debía a que tenía algo que requería cultivar carne de monstruo. La piedra angular del árbol madre de la tribu de los espíritus arbóreos. Después de usarlo para construir la torre del árbol madre, cuantos más nutrientes de carne y sangre devore, más rápido y más grueso crecerá, y más energía proporcionará a los residentes. Ahora que miles de cadáveres de monstruos habían sido eliminados del santuario de la tribu del oro destellante, era una gran oportunidad para construir una torre de árbol madre para que la devorara y creciera. Fue algo bueno que mató 2 pájaros de un tiro, entonces, ¿por qué Tang Sen se lo perdería? Tang Sen sacó la primera piedra del árbol madre de su espacio de almacenamiento y la dejó flotar en su mano. Miró el valle sagrado del dragón, que parecía vacío debido a que era demasiado ancho, y dijo en voz baja, es hora de construir una ciudad árbol madre y agregar una capa de verde al valle. Sin embargo, los enemigos probablemente verán un mar de sangre. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 130. Capítulo 130, la construcción de la ciudad auxiliar y los recuerdos del árbol madre. Traductor, 549-690339. La idea de construir la ciudad torre del árbol madre y convertirla en la ciudad auxiliar de la ciudad del dragón sagrado había estado en la mente de Tang Sen durante mucho tiempo. Había estado esperando una oportunidad adecuada y ahora había llegado el momento. Por lo tanto, Tang Sen emitió una orden para informar a todos en el Valle Sagrado del Dragón que al día siguiente se construiría una ciudad auxiliar. En ese momento, todos los vagabundos del valle que no hubieran obtenido el estatus de residente tendrían la oportunidad de convertirse en residentes de Holy Dragon City. Este fue sin duda un mensaje que hizo saltar de alegría a todos los Wanderers. Algunos se abrazaron y lloraron, algunos estaban tan emocionados que no sabían qué hacer, y algunos incluso se sentaron en el suelo y siguieron riendo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Al ver que Lord Castellan quería construir una ciudad auxiliar en tan poco tiempo, los residentes de Holy Dragon City, además de adivinar en secreto los atributos de habilidad de la nueva ciudad, estaban más preparados para lidiar con los monstruos que atacaron. En comparación con el estado de ánimo nervioso y de juego de los residentes de la ciudad del dragón sagrado cuando se construyó por primera vez, esta vez, todos los residentes de la ciudad del dragón sagrado estaban muy relajados. Solo estaban construyendo una torre de ciudad de nivel 1. Cuando llegara el momento, los monstruos que vendrían a atacar la ciudad probablemente no quedarían antes de que los guerreros de la ciudad del dragón sagrado se hartaran de matarlos. Excelentes y potentes armas y equipos, así como un suministro logístico suficiente y completo, hicieron que los residentes de la ciudad del dragón sagrado se sintieran llenos de confianza. Los monstruos aterradores y feroces del pasado parecían no ser más que esto. No había ninguna necesidad de los arreglos de Tang Sen. El personal administrativo de la ciudad del dragón sagrado comenzó a organizar al personal para llevar a cabo preparativos defensivos. Con la ametralladora pesada como una gran arma asesina, incluso estaban seguros de que esta vez podrían bloquear completamente a los monstruos fuera del valle. Qianlong y Tai Seng lideraron cada uno un grupo de personas y se ocuparon en el Valle Sagrado del Dragón. Aunque habían participado en la operación de limpieza del refugio de la raza Glitter Gold y tenían un profundo conocimiento del aterrador daño de las armas de fuego, todavía no se atrevían a ser descuidados. Completaron sus respectivas tareas en serio. Los Wanderers a quienes estaban a punto de recibir el estatus de residentes también se acercarían para ayudar a los Warriors a hacer todo lo que pudieran sin la invitación de nadie. A sus ojos, este era su deber.
Incluso hubo algunos wanderers que solicitaron participar personalmente en la línea de defensa contra los monstruos. Sin embargo, fueron rechazados por los relajados y desdeñosos guerreros de Holy Dragon City. Si se acabara de construir Holy Dragon City, habría tantos guerreros como había. Pero ahora, ustedes pueden esconderse atrás y esperar un buen espectáculo. En medio de un ambiente ajetreado y emocionado, el día siguiente llegó tranquilo. Después de un día y poco más de media noche de trabajo, un enorme muro de tierra apareció de la nada frente al Valle Sagrado del Dragón. Tenía 15 metros de altura y bloqueaba completamente la entrada al Valle Sagrado del Dragón. Este muro de tierra fue la obra maestra del complemento de transformación del terreno de Tang Sen. Sin embargo, al mismo tiempo, Tang Sen también descubrió que este complemento aparentemente invencible en realidad tenía restricciones ocultas. Originalmente, de acuerdo con el plan de Sen Tang, iba a usar el complemento de transformación del terreno para matar a todos los monstruos que vinieron a atacar la ciudad. Sin embargo, después de algunos experimentos, Tang Sen descubrió que este método no funcionó en absoluto. Resultó que el complemento de modificación del terreno no podría usarse cuando hubiera criaturas o monstruos en el área transformada y cerca. Sin embargo, cuando las criaturas y monstruos permanecieran en los edificios, el uso del complemento de modificación del terreno no se vería afectado. Esta fue también la razón por la cual Tang Sen pudo trasladar el santuario de la tribu dorada brillante, pero no pudo matar a todos los monstruos que atacaron la ciudad cuando se construyó el edificio. De lo contrario, con este super complemento que podría usarse durante un minuto al día, Tang Sen podría hacer lo que quisiera en el área cercana. Ahora parecía que el mayor uso del complemento de transformación del terreno seguía siendo para construir y mover el terreno. En realidad fue muy limitado en la batalla. Este complemento de transformación del terreno era la única aplicación que Tang Sen había descargado y que requería pago. Cuesta 10,000 monedas de oro por minuto, por lo que Tang Sen no se atrevió a usarlo fácilmente. Por lo tanto, la fuerza principal de esta batalla seguían siendo los soldados de la ciudad del dragón sagrado. En comparación con Tang Sen, que se sintió un poco arrepentido, los soldados y residentes de la ciudad del dragón sagrado quedaron atónitos una vez más por el poder divino del señor de la ciudad. Vieron como un enorme muro se levantaba del suelo frente al Valle Sagrado del Dragón. Al mismo tiempo, apareció una rampa y almenas en la muralla. La ciudad del dragón sagrado ahora estaba completamente sellada. Un muro gigante aislaba completamente el valle del exterior. El señor de la ciudad dijo que después de haber derrotado a los monstruos que atacaban la ciudad, podían mover los sacos de arena que se habían amontonado en la entrada debajo del muro de tierra para que fuera más fácil para todos entrar y salir. Actualmente, el muro gigante estaba lleno de soldados de la ciudad del dragón sagrado. Todos estaban completamente armados. Todos miraron hacia el valle al unísono, esperando que Tang Sen comenzara el sacrificio. Bajo innumerables miradas llenas de anticipación, un Tang Sen de aspecto solemne comenzó el sacrificio. Primero goteó su sangre sobre la piedra angular del árbol madre para reconocerlo como su maestro. Después de eso, envió una gran cantidad de cuentas cerebrales al altar. Cada uno de sus movimientos estaba lleno de un significado sagrado. Después de que Tang Sen confirmó que iba a construir una torre en la ciudad, los recuerdos de la vida del árbol madre aparecieron instantáneamente en su mente. Era un mundo incomparablemente vasto que estaba completamente cubierto de verde esmeralda. En el horizonte, un árbol gigante que parecía un dios estaba en el suelo. Era tan grande que nadie podía describir su altura y tamaño específicos. Innumerables criaturas hermosas y mágicas vivían a su alrededor, persiguiéndolas y jugando felices. Una pequeña rama del árbol madre era suficiente para albergar a innumerables criaturas, y un fruto del árbol madre era suficiente para alimentar a innumerables criaturas. Todo estaba tan tranquilo, tan pacífico y a gusto. Hasta que un día, el cielo pareció desgarrarse, seguido de innumerables rocas en llamas que caían del cielo. Innumerables plantas y criaturas murieron en este desastre natural. El árbol madre también fue alcanzado por un meteorito incomparablemente enorme y desapareció por completo de este mundo. La escena cambió y la memoria del árbol madre apareció nuevamente. Esta vez, su tamaño era mucho menor. Ni siquiera era tan grueso como una rama en su mejor momento. Además, las criaturas que dependían de él para sobrevivir esta vez se habían convertido en el clan de espíritus de árboles que Tang Sen había visto en la imagen. La tribu de los espíritus de los árboles era una raza que anhelaba la naturaleza y una vida noble. Al obtener energía del árbol madre, habían convertido su hogar en un hogar hermoso, y cantaban y bailaban bajo el árbol madre todos los días. Año tras año, la demanda de los espíritus de los árboles por el poder del árbol madre aumentó, pero disminuyó el número de espíritus de los árboles que estaban dispuestos a calmar sus corazones y rezarle al árbol madre, así como a regarlo y fertilizarlo.
Los espíritus de los árboles, que estaban inmersos en su alegría, no sabían que el árbol madre estaba sufriendo mucho. Los insectos benéficos que le habían aflojado la tierra habían sido infectados por el monstruo y estaban causando estragos dentro de su cuerpo, destruyéndolo y devorándolo constantemente. El árbol madre quería usar su propio poder para expulsar a los insectos, pero debido a la excesiva demanda de los espíritus del árbol, el poder del árbol madre había llegado al punto de agotarse. El árbol madre quería transmitir su dolor a los espíritus de los árboles, pero fue extremadamente triste descubrir que no había podido comunicarse con ningún espíritu de los árboles durante casi 20 años. No tenía forma de expresar su dolor. El árbol madre fue atormentado por este dolor hasta que un día su cuerpo finalmente se partió por la mitad. La escena fue trascendental, y en la última conciencia del árbol madre, vio a los espíritus del árbol en pánico y al monstruo abrumador Tao Wu. Después de leer los recuerdos de las dos vidas del árbol madre, Tang Sen miró en silencio la miniversión del pequeño árbol frente a él. Luego de una ligera transformación, lo envió a la posición que había elegido de antemano. Luego, miró aturdido el árbol gigante que apareció de la nada frente a él. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 131. Capítulo 131, el árbol madre sediento de sangre y los ogros. Traductor, 549-690339. El árbol madre frente a Tang Sen ya había alcanzado una altura de más de 100 metros en el momento en que apareció. Además, era exuberante, ocupando una gran superficie del valle. Su cuerpo de árbol era extremadamente grueso y sólido. Uno se sentiría como si estuviera frente a una enorme torre cuando caminase hacia sus raíces. El gran árbol frente a él parecía bastante espectacular. Afortunadamente, Tang Sen había visto la majestuosa figura del árbol madre en su apogeo. Por tanto, no se sorprendió demasiado. El resto de la gente estaba perdida. Nunca hubieran pensado que la ciudad auxiliar construida por el señor castellano sería tal. Muchos de los residentes nunca habían visto un árbol antes porque no había ni un solo árbol en las cercanías de Black Rock City. Miraron la enorme planta frente a ellos y sintieron que era bastante impresionante. Después de todo, esta era la ciudad auxiliar construida por el señor castellano. No fue algo sencillo. A Tang Sen no le importaban las discusiones de los residentes. En cambio, caminó lentamente hacia el árbol madre y colocó su palma sobre el tronco del árbol madre. Casi en el instante en que su palma tocó el tronco del árbol madre, una sensación indescriptible lo envolvió, haciendo que Tang Sen sintiera como si hubiera sido bañado por una brisa primaveral. Como señor de la ciudad del árbol madre Chaor City, Tang Sen podía sentir fácilmente el poder contenido en el árbol madre. Sin embargo, si podía comunicarse con el árbol madre y usar este poder dependía de su talento y suerte. Después de todo, este tipo de cosas no se pueden forzar. Tang Sen sintió cuidadosamente el poder del árbol madre. Era pacífico y natural, lleno de una magia que podía calmar a la gente. Desafortunadamente, este no era el poder que Tang Sen quería. Necesitaba ser apasionado, necesitaba ser violento y no tan gentil como el agua. Las montañas de cadáveres de monstruos en el valle eran el banquete que Tang Sen había preparado para el árbol madre. Cuando Tang Sen ordenó al árbol madre que absorbiera los nutrientes de los cadáveres de estos monstruos, pareció sentir una sensación de resistencia y desgana. Parecía que el árbol madre, a quien le gustaban las cosas frescas y naturales, odiaba la sangre y la carroña. Sin embargo, el árbol madre no pudo desobedecer la orden de Tang Sen. Por lo tanto, unos segundos más tarde, los residentes de Holy Dragon City vieron innumerables raíces surgir repentinamente de las raíces del árbol gigante y luego apuñalar sin piedad los cadáveres de los monstruos a su alrededor. Los cadáveres de los monstruos que fueron atravesados por las raíces parecían estar marchitándose rápidamente a una velocidad visible a simple vista. No se sabía si era una ilusión, pero los residentes de Holy Dragon City notaron que el árbol gigante parecía crecer cada vez más. Tang Sen asintió con satisfacción mientras observaba cómo el árbol madre comenzaba a absorber la carne y la sangre del monstruo. En este momento, ya podía sentir un rastro de poder ligeramente violento de la energía del árbol madre, y se estaba volviendo débilmente más fuerte. Este era el poder que pertenecía al árbol madre de la guerra. Ya no fue pacífico e indiscutible, sino violento y brutal. Cualquier potencia que se atreviera a enfrentarlo se encontraría con su contraataque más feroz. Tang Sen retiró su mano del árbol madre y miró a los wanderers detrás de él que estaban llenos de anticipación. Él sonrió y dijo, de ahora en adelante, todos ustedes se convertirán en nuevos residentes de Holy Dragon City. Siyan lo llevará a recoger sus documentos de identidad y esperará sus órdenes en silencio.
Puede que estés muy ocupado más tarde porque todavía necesitas limpiar los cadáveres de los monstruos que están atacando la ciudad. Todos asintieron y siguieron a Murong Xiyan, dirigiéndose con entusiasmo hacia la ciudad principal de la ciudad del dragón sagrado para recoger sus tarjetas de identidad. Después de que Tang Sen estableciera la torre de la ciudad del árbol madre como una ciudad auxiliar, los cimientos de la torre de la ciudad del árbol madre se integrarían automáticamente en los cimientos de la torre de la ciudad principal. Si quisiera mejorar, tendría que mejorar ambas ciudades al mismo tiempo y el consumo también se duplicaría. De esta manera, la torre del árbol madre no tendría una plataforma comercial fundamental, sino que compartiría una plataforma con la ciudad principal. Si la ciudad del dragón sagrado fuera destruida, las dos piedras angulares se separarían instantáneamente y se convertirían en piedras angulares independientes. Fue precisamente por esta característica que las otras torres no se atrevieron a construir precipitadamente una ciudad auxiliar. El precio que tenían que pagar era simplemente demasiado alto y las pérdidas superarían fácilmente las ganancias. Tang Sen giró la cabeza para mirar el árbol madre que felizmente devoraba carne y sangre. Extendió su mano y se enganchó a una de sus enredaderas colgantes. Entonces, de repente saltó y trepó por las enredaderas hasta la parte más alta del árbol madre. Como si pudiera sentir los pensamientos de Tang Sen, las enredaderas del árbol madre se retrajeron rápidamente. Tang Sen no usó mucha fuerza y trepó a una enorme rama del árbol madre. Al mismo tiempo, aparecieron frente a él algunas casas en los árboles hechas de enredaderas y hojas. Esta era el área de alojamiento proporcionada por el árbol madre Tower City para los residentes. En este árbol madre de nivel 1, había un total de 10 casas en los árboles, cada una de las cuales era fuerte y sólida, y parecía un nido de pájaro completamente cerrado. Tang Sen no planeaba dejar que nadie se quedara aquí por el momento. Esto se debía a que no le faltaba una casa donde vivir. En su corazón, el árbol madre era la fuente de protección y fuerza para el sagrado Valle del Dragón. ¿Cómo podía permitir que alguien lo escalara al azar? La mirada de Tang Sen abandonó la casa del árbol. Después de mirar a su alrededor, saltó entre las enredaderas. Después de eso, su cuerpo era como un rayo cuando apareció en la enorme pared de barro en un abrir y cerrar de ojos. Después de ver la llegada de Tang Sen, los soldados lo saludaron y saludaron. Tang Sen indicó que no necesitaban ser tan educados mientras lentamente volvía su mirada hacia la llanura de grava afuera. En la llanura de grava, no muy lejos, se podían ver vagamente las siluetas de un grupo de monstruos. Había alrededor de 1000 de ellos. Este grupo de monstruos eran solo monstruos pequeños de nivel 1 o 2. Para los soldados de Holy Dragon City, solo necesitaban apuntar y apretar el gatillo, y podrían encargarse fácilmente de estos monstruos. Sin embargo, Tang Sen descubrió la sombra de la raza de cadáveres entre estos monstruos. No pudo evitar sorprenderse un poco. Al mismo tiempo, supuso en secreto que el territorio de la raza de los cadáveres ya se había expandido a las cercanías de la ciudad sagrada del dragón. Esta podría ser la escena que Tang Sen no estaba dispuesto a ver. Aunque tarde o temprano habría una batalla con la raza de los cadáveres, Tang Sen esperaba que ese día llegara lo más tarde posible. Esto se debió a que una vez que la ciudad sagrada del dragón tomara la iniciativa de atacar, demostraría que Tang Sen ya tenía la confianza para aniquilar la raza de los cadáveres. Con suerte, esto fue solo una carrera de cadáveres que había irrumpido al azar. De lo contrario, tendría que prepararse rápidamente para una gran batalla. Justo cuando la mente de Tang Sen se llenó de pensamientos sobre cómo lidiar con la raza de los no muertos y ese aterrador cerebro espiritual del rey no muerto, Qianlong de repente rugió, maldita sea, ¿por qué hay ogros aquí para unirse a la diversión? ¿Ogros? Chang'an se sorprendió cuando escuchó esto. Naturalmente, sabía acerca de estos enormes monstruos. Además, sabía que estos monstruos medían entre 4 y 5 metros de altura. El más bajo era el rango 3 y el más alto era el rango 5. Tenían rayas verdes y rojas en la piel. Tenían una fuerza ilimitada y una mente sencilla. Sus preferencias alimentarias eran extremadamente variadas y se podría decir que eran omnívoras. Además, a estos monstruos humanoides les encantaba comerse a la gente, así que su nombre de ogros era definitivamente cierto. Había un sentido común en el desierto sin fin, nunca seguir a los ogros en busca de comida, porque se lo comerían todo. Se podría decir que donde quiera que vagaran los ogros, habría un desastre. Esto se debía a que llenaban sus estómagos con cualquier cosa que pudiera comer. Además, estos monstruos siempre estaban en estado de hambre y comían y comían constantemente desde el nacimiento hasta la muerte. Los ogros eran así porque tenían aterradoras habilidades digestivas y regenerativas. Se decía que incluso si le cortaban los músculos al monstruo, se recuperaría en un día. Mientras le proporciones comida, la capacidad de regeneración de los ogros nunca desaparecerá. Por lo tanto,
Los ogros no tenían miedo de ser cortados con cuchillos y hachas. Incluso si les destrozaran el estómago, no les importaría. Esto convirtió a los ogros en uno de los monstruos más problemáticos para los Wanderers. Tanto los humanos como otras razas mantuvieron una distancia respetuosa con ellos. Después de comprender esta información sobre los ogros, Tangsen supo que las armas de fuego en sus manos ya no tenían ninguna ventaja. Esto se debía a que incluso una granada poderosa solo sería derrotada frente a los ogros, que tenían una piel dura y una asombrosa capacidad de recuperación. Tangsen había recibido un lanzacohetes de Ivanov, pero es posible que no tenga absoluta confianza en ganar contra los ogros. La defensa originalmente simple de la ciudad se había vuelto muy complicada debido a la aparición de estos ogros. Con la aparición de los ogros, estos monstruos de bajo nivel parecían tener una columna vertebral. Aullaron aún más fuerte y se reunieron alrededor de los ogros, quienes normalmente ni siquiera tenían tiempo de esconderse, saltando arriba y abajo. Debido a las leyes de la naturaleza, los ogros no devoraban la comida que había por todas partes. En cambio, abrieron la boca, que estaba llena de colmillos y baba, y miraron a la gente en la pared. La batalla de asedio comenzó con el primer toque. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 132. Capítulo 132, una línea impenetrable de muerte. Traductor, 549-690339. La llegada de estos ogros significó que el asedio había comenzado. El ogro más alto rugió hacia el cielo, y los innumerables monstruos de bajo nivel a su alrededor corrieron hacia el valle sagrado del dragón como demonios locos. La llanura de grava, que al principio deslumbraba bajo el sol, de repente quedó cubierta por una capa de torrentes negros y aterradores. Rápidamente se movieron hacia el valle sagrado del dragón. Todos, presten atención. Una vez que estos monstruos entren en la ubicación marcada, golpéalos. Mátalos. Tyson rugió y miró a los monstruos que se acercaban con emoción y nerviosismo. Para él, estos monstruos de bajo nivel eran solo aperitivos. Fácilmente podría destrozarlos con el arma en su mano, pero con la presencia de los ogros, lo desconocido de esta batalla aumentó repentinamente. Pero cuanto más era así, más emocionado se ponía Tyson. Sentía como si su sangre estuviera ardiendo y no podía esperar para matar al ogro de nivel 4 más alto de un solo golpe. De todos los soldados, Jemmy era el más emocionado. Siempre había tenido un sueño, y era hacer un collar con los dientes del ogro y colgarlo en su pecho en el lugar más llamativo. Quería que todos supieran lo valiente que era. La oportunidad de cumplir su deseo estaba justo frente a él. La mirada de Jemmy nunca abandonó a los ogros. Incluso si un grupo de monstruos de bajo nivel lo atacara, todavía se giraría para mirar a los ogros de vez en cuando. Al ver su mirada distraída, Tyson se golpeó ligeramente la cabeza y al mismo tiempo lo regañó con voz ronca: no dejes volar tu imaginación. Si quieres los dientes de los ogros, primero tendrás que matarlos. Puedes elegir lo que quieras entonces. A nadie le importará incluso si usas un martillo para aplastarlos a todos. Y NBSP, en cuanto a los pensamientos de Jemmy, Tyson naturalmente los conocía muy bien, pero este era un momento crítico y no podía permitir que este niño se distrajera. Si un monstruo lo hirió accidentalmente, ¿cómo podría enfrentarse al hermano que le había confiado a su hijo antes de su muerte? Oh, lo sé. Jemmy se rascó la cabeza y centró su atención en el grupo de monstruos que se acercaban al lugar marcado. Pégale. Después del rugido de Tyson, todas las armas comenzaron a disparar llamas de ira. Las llamas formaron líneas de corte de metal mortales e instantáneamente destrozaron a los monstruos. La llanura de grava originalmente blanca cambió inmediatamente de color, reemplazada por un rojo intenso extremadamente llamativo, y el color vertiginoso se hizo cada vez más profundo. Por primera vez en sus vidas, estos monstruos, que corrían desenfrenados en el desierto sin fin, experimentaron el poder de las balas. Sin embargo, esta experiencia solo podía vivirse una vez en sus vidas, y lo que les esperaba a continuación era el final de sus vidas. Todos los monstruos al frente habían muerto, y los monstruos detrás de ellos no eran mejores. Incluso si tuvieron la suerte de sobrevivir a las balas, la aterradora letalidad de las ametralladoras de gran calibre les hizo perder la capacidad de seguir moviéndose. Solo pudieron caer al suelo en vano, gimiendo y luchando. Luego, los monstruos que se apresuraban los pisotearon hasta convertirlos en pasta de carne. Debido a la influencia de la ley, estos monstruos no sintieron el más mínimo miedo incluso cuando se enfrentaron a bajas masivas. Continuaron aullando locamente, pisando la carne de los de su propia especie, bañándose en sangre y acercándose al valle sagrado del dragón sin preocuparse por sus vidas.
Aunque el poder de las armas era grande, todavía estaban un poco débiles contra los monstruos locos. Mirando al gran grupo de monstruos que ya estaban al alcance de la mano, algunos de los guerreros ya habían arrojado sus granadas. Después de caer en el grupo de monstruos en el suelo, explotaron con oleadas de impactos mortales, rompiendo los cuerpos de los monstruos en pedazos. Chang'an ignoró a los ogros cuando vio que simplemente iban a sentarse y ver pelear a los tigres. Pensó en su corazón que si estos monstruos se retiraran con tacto, los dejaría ir. Sin embargo, si se presentaran imprudentemente y causaran problemas, deberían estar preparados para convertirse en sujetos de prueba. En el corazón de Tang Sen, no le importaban en absoluto estos ogros. Incluso estaba reflexionando en secreto sobre la posibilidad de domesticar a estos ogros. Después de todo, los ogros tenían aterradoras habilidades regenerativas y tenían un gran valor. A Tang Sen no le importó realizar un brutal experimento de disección después de capturar a estos ogros. Las granadas combinadas con las ametralladoras pesadas causaron que los monstruos que habían sido asesinados con éxito en la parte inferior del muro gigante sufrieran grandes pérdidas nuevamente. Después de un feroz ataque, solo quedaron unos pocos monstruos. Solo unos pocos de ellos miraron a los guerreros de Holy Dragon City en la pared gigante y rugieron. Parecía que ningún monstruo podía escalar un muro tan alto, pero siempre había excepciones. Un monstruo con patas traseras gruesas y sólidas saltó repentinamente, saltando más de 10 metros en el aire y aterrizando en la muralla de la ciudad. Al mismo tiempo, el monstruo agitó sus afiladas garras en forma de hoz, cortando despiadadamente a un soldado de Holy Dragon City que fue tomado por sorpresa. Por otro lado, Tang Sen ya estaba preparado. Casualmente tomó una jabalina hecha de tubo de acero y la arrojó sin siquiera mirarla. Confiando en la visión súper proporcionada por el mapa, la jabalina lanzada por Tang Sen golpeó con precisión la cabeza del monstruo. No. Después de un sonido ahogado, el monstruo salió volando como si hubiera sido atropellado por un tren. Cayó pesadamente al suelo y murió. Los soldados de Holy Dragon City que fueron salvados miraron agradecidos al castellano, luego rápidamente se dieron la vuelta y levantaron sus armas, disparando salvajemente a los monstruos. Cada disparo estaba dirigido a los puntos vitales de los monstruos. En comparación con los soldados del mundo original, la precisión de disparo de estos soldados de Holy Dragon City fue extremadamente alta. Si fueran colocados en el ejército del mundo original, cada uno de ellos podría asumir la posición de un tirador preciso. Tang Sen ya no observó la conmoción. En cambio, tomó un rifle automático del costado y comenzó a disparar a los monstruos en un radio de 200 metros. Casi todos los disparos volarían con precisión la cabeza de un monstruo, lo que provocaría que los soldados de la ciudad del dragón sagrado vitorearan. Cuando Mel Dragons vio esto, tampoco quiso quedarse atrás. Tiró su rifle y tomó el arco compuesto a su lado, disparando a los monstruos. Quizás fue por su talento, pero Mel Dragons pudo jugar con el arco a un nivel divino. Las flechas afiladas parecían tener ojos, y cada una de ellas atravesó las cuencas de los ojos del monstruo antes de salir por la parte posterior de la cabeza del monstruo con materia cerebral y sangre. ¿Está bien? Excelente. Tyson gritó y agarró el cubo de hierro con jabalinas. Agitó los brazos como un tornado y arrojó jabalinas una tras otra, clavando a los monstruos al suelo uno tras otro. Era como si los tres estuvieran en una carrera, eliminando a los monstruos que atacaban la ciudad a una velocidad extremadamente rápida. Tang Sen sonrió levemente cuando vio esto. Tenía la leve sensación de que el avance de Qianlong y Tyson al rango 3 no estaba muy lejos. Al ver al señor de la ciudad y a los dos líderes tan valientes, los cultivadores y soldados de la ciudad del dragón sagrado también rugieron al unísono. Las balas y otras armas eran como una densa lluvia, volcando sin piedad el cuerpo del monstruo. Durante un tiempo, la sangre fluyó como un río y había cadáveres por todas partes. Justo cuando la gente de la ciudad del dragón sagrado estaba en medio de una matanza, los ogros que habían estado observando de repente rugieron y golpearon el suelo. Al mismo tiempo, dieron pasos que hicieron temblar la tierra y se lanzaron hacia el valle sagrado del dragón. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 133. Capítulo 133, Capturando a los ogros. Traductor, 549-690339. Cuando estos ogros de 4 a 5 metros de altura cargaban uno al lado del otro, daban a la gente una impresión pesimista de que eran invencibles. Eran como una ola aterradora en movimiento, una bestia de guerra extremadamente aterradora, con una presión asfixiante. Parecía que en el siguiente segundo podrían aplastar, destrozar y devorar a cualquier enemigo frente a ellos. Al ver que los ogros finalmente se unían a la batalla,
los soldados de la ciudad del dragón sagrado se pusieron nerviosos. Tal vez la muralla de la ciudad de 10 metros de altura podría detener a los monstruos comunes, pero podría no ser de mucha utilidad contra los ogros de 4 a 5 metros de altura. Además, los ogros fueron apodados indestructibles. Sus aterradoras capacidades de recuperación y regeneración hacían que la gente se sintiera desesperada. Tang Sen, naturalmente, notó las expresiones de todos. Sin embargo, no dijo nada. Después de todo, no importa cuán hermosas fueran las palabras, no se podía comparar con matar enemigos con armas reales en el campo de batalla. Por tanto, lo siguiente que había que hacer era eliminar por completo a estos ogros. Prepárate y espera mis pedidos. Instruyó Tang Sen. Su cuerpo de repente saltó y aterrizó en el suelo debajo de la muralla de la ciudad en